Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:07. Nadie sabe exactamente cuándo nació el concepto de España mágica. Es difícil comprobarlo. Seguramente nació en el mismo instante en que los primeros pobladores peninsulares empezaron a dejar grabadas en algunas piedras una serie de señales, de símbolos, de adoraciones misteriosas, y empezaron a elegir los núcleos y asentamientos para realizar ritos distintos, ritos de muerte, ritos de contacto con otras realidades en las que ellos creían. Nadie sabe cuándo empieza, pero desde luego a partir del siglo XIX hay una serie de estudios, de libros, que hoy consideramos casi incunables, lo son, incunables en el punto de vista de quien ama los misterios. Autores del prestigio de Menéndez Pelayo hicieron libros como La historia de los heterodoxos españoles. Personas como Sánchez Dragó, muchos años después, hablaron de Gárgolis y Avidis, una historia de la España mágica. Otros viejos maestros como Juan García Tienza publicaron guías fundamentales, la guía de la España mágica. Antes incluso hubo autores, hoy ya más o menos olvidados, pero que hicieron grandísima labor, como Carlos Pascual, con su guía de la España sobrenatural. Todos, cada uno a su manera, desde su punto de vista, tenían un cometido: restaurar ese espíritu trascendente, auténtico, misterioso, que palpita en nuestro país, en cada rincón, en cada pueblo, en cada carretera, en cada camino. Nosotros, esta noche, y lo más probable, bueno, seguro que el domingo a las 10, porque es imposible condensarlo todo, queremos hacer una especie de particular vuelta a España, de conocer qué están haciendo nuestros corresponsales, nuestros reporteros, conocer las entrañas de sus cuadernos de campo, en qué lugares están investigando, cuáles son sus puntos de mira, dónde se están dirigiendo, dónde están explorando. Sin duda, estamos ya terminando esta maravillosa temporada, en la puerta ya de la próxima, y también es un homenaje a todos los compañeros, a todos los que en cada provincia, en cada comunidad, en cada región, han dejado su firma, su impronta, su manera de ser. Nos han emocionado. Hoy queremos escucharles a todos, y los que no están, estarán el domingo, por supuesto. Y eso sí, hoy también vosotros sois importantes. Podéis darnos, como siempre, nuevas pistas esenciales para este viaje mágico. Milenio 3, en la SER. Juanma Frasquete en la nave del misterio, con esta maravillosa sintonía que para mí es la España mágica de Mike Oldfield. La compuso en Ibiza, un poco pensando en todos los misterios que rodean ese entorno maravilloso. Estamos todos, está Katia Rocha, nuestra productora, Rebeca Collado, Carmen Porter. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que es imposible abarcar tantas y tantas historias preciosas. Yo creo que lo más importante ahora mismo es abrir esa línea de contacto, como siempre. Estamos en verano, la gente está en diversos sitios, está viajando a otros. A veces, incluso a estas alturas de agosto, hay personas que están ya casi hastiadas, aburridas, y quieren conocer un destino distinto, unas cuevas con extrañas pinturas, una iglesia con símbolos que descubrir, un lugar donde pasen cosas extrañas supuestamente, y yo creo que hoy va a ser un puzzle de todo eso. Vamos a hacer una mirada distinta a nuestro propio país, ¿no? Pues sí, además es que los oyentes nos pueden ayudar diciéndonos qué misterios hay en sus comunidades, en sus pueblos, en sus provincias, si hay algún resto arqueológico curioso y que sea menester visitar por algo en particular. Una casa donde ocurran cosas extraordinarias. ¿Cuántas casas abandonadas con historias hay en España? O un lugar donde normalmente se ven luces extrañas por los cielos, que también las hay en muchos lugares de España. Líneas abiertas como siempre, Iker. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y en este caso decirnos algún misterio de los que conozcáis por la península y también por las islas, cómo no. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Yo quiero, antes de iniciar el viaje, saludar a personas como Joseba Orraca del Grupo UFO de La Rioja, Luis Bausa de Toledo, Chema Font de Baleares, Francisco Contreras, que ya está el hombre preparando un montón de cosas, porque el domingo continuaremos con muchas más historias. Es imposible tener y todo. Vamos a intentarlo. Y empezamos casi alfabéticamente por una región maravillosa, rotunda y llena de misterios, porque de Aragón hemos oído hablar de Belchite, del Cojo de Calanda, luego vamos a conocerlo, del Duende de Zaragoza. Pero la pregunta es, ¿nuestros corresponsales en qué están? ¿Dónde se están moviendo? ¿A dónde dirigen sus pesquisas? Ángel Briongos nos propone un viaje singular.
el Moncayo. Allí nació una historia alucinante. El cántico de la procesión de muertos. Hay gente que se cree que la Santa Compañía es solo de Galicia. No. El Miserere, el canto de las ánimas que se lamentaban en un monte sacro, en un monte sagrado. Vámonos al Moncayo. Un monte sagrado como muchos, como por ejemplo el Monte Olimpo, pues aquí tendríamos la referencia, quizás ya desde los romanos, que lo llamaban el Monte de Caco, Moncayo, porque allí fue sepultado supuestamente. Entonces, desde que el hombre pisa por primera vez ese monte, de las montañas sagradas y demás, pues el Moncayo y sus alrededores, las tinieblas que lo cubren y demás, hacen de este monte que sea un lugar pues fantástico para todo tipo de leyendas, de relatos y demás. Becker fue uno de los que hizo muy bien acopio de todas estas fuentes, ¿no? Fuentes incluso que le contaban los abuelos de la zona, los ancianitos y demás, ¿no? Y ahí nos queda un buen glosario de leyendas que recopiló Becker, entre las que estarían, por ejemplo, las brujas de Trasmoz, cuando en el año 1850 despeñan a la famosa tía Casca, una bruja muy conocida en toda la comarca, o por ejemplo los gnomos, los gigantes del Moncayo. Se comenta también otra leyenda que un anciano llegó a entrar incluso al interior de una de esas cuevas donde encontró fantásticos y maravillosos tesoros, la zona de donde se encontraban los gnomos, que siempre andaban también persiguiendo a la gente, a las muchachas que no podían salir a determinadas horas. Todo esto en torno al Moncayo, o por ejemplo la famosa leyenda del Miserere, en la cual tendríamos una música especial, digamos por un dolor muy apenado, muy fuerte, y que andaba buscando un hombre que precisamente la encontró, al parecer en Yerga, y allí pasó la noche y allí pudo ver cómo se reconstruía un antiguo monasterio que estaba totalmente destruido, y veía entrar unos monjes del lugar que habían sido los mártires de ese punto en concreto, habían sido muertos allí, y por no dejar sus almas, digamos, en pena, en paz con Dios, por no poder hacer esa última voluntad, ese último rezo antes de morir, volvían la misma fecha de su muerte cada año para intentar, volver otra vez a reconciliarse con el lugar. Y ya nos empiezan a llegar mensajes que nos dan lugares los que visitar. Puntualizando también. Hola amigos, esa canción no es de Mike Oldfield, es de Luan Malubre. Aquí en Galicia, sin duda, la palma se la lleva la Santa Compañía, nos dice Willy desde Ares. Vamos a escuchar luego a Luan Malubre. Tiene razón y no la tiene, porque esto es de Mike Oldfield, lo que está sonando. Se prestaron mutuamente, tanto Mike Oldfield como Luan Malubre, varias canciones. Sin duda, dos músicos, grupo y músico, excelentes. El Moncayo, el Miserere. Uno de los grandes iconos, aparte del Duende de Zaragoza, que eso queda por descontado, que seguro que no conoce mucha gente y que merece la pena visitar esa región, Calanda. Hoy vamos a dar muchas ideas, ¿eh? El Moncayo ya lo habéis visto, lo habéis escuchado. Cojo de Calanda, ¿quién era, Carmen? Pues es la historia de Miguel Pellicer, un joven de 20 años que mientras conducía un carro de trigo sufrió un desgraciado accidente. Cayó al suelo y la caballería le pasó por encima, fracturándole la tibia derecha. Inmediatamente fue llevado al Hospital Real de Valencia, lugar donde se encontraba trabajando junto a su tío. Allí le hicieron las curas pertinentes y en un principio Iker no le dieron mayor importancia, pero a los 2 meses, cuando acude a Zaragoza a ver a su familia, en el hospital de la localidad comprueban que la pierna se ha gangrenado y el cirujano Juan de Estanga decide amputársela unos 4 centímetros por debajo de la rodilla. El miembro cortado es enterrado en el cementerio del propio hospital. Después de pasar varios meses en ese hospital, impedido como estaba, Pellicer decidió mendigar a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Muy pronto todo el mundo le conocía y le empezaron a llamar el Cojo de Calanda, localidad de la que era oriundo. Miguel tenía mucha fe en la Virgen del Pilar y todos los días oía misa y se echaba sobre el muñón aceite de la lámpara que iluminaba a la Virgen. El 29 de marzo de 1640, 3 años después de que le amputaran el miembro, su madre, al pasar por la habitación, comprobó que a su hijo le sobresalían 2 pies por debajo de las mantas. La pierna cortada inexplicablemente le había vuelto a crecer e incluso mostraba unas cicatrices justo en el lugar donde había sufrido la fractura. Miguel les confesó a sus padres que esa noche había soñado con que estaba en la Santa Capilla del Pilar,
ungiéndose con el milagroso aceite. Lo cierto es que el prodigio fue debidamente comprobado ante varios notarios y posteriormente reconocido por el arzobispo. Hay muchos más milagros que se atribuyen a la intervención de la Virgen del Pilar, como que el 12 de octubre de 1492 salieron unos destellos luminosos del Templo del Pilar que guiaron a Cristóbal Colón a descubrir tierras americanas. Ya tenemos 2 puntos, el Moncayo, monte sacro para los aragoneses, y la Basílica del Pilar, donde, por cierto, si acudís con esos ojos que tiene que tener el viajero de Milenio 3, del misterio, de lo asombroso, del conocimiento, en el fondo lo que estamos haciendo es la reivindicación de conocer nuestra propia historia. Bueno, pues en una de las pequeñas capillas del Pilar veréis un cuadro asombroso con el milagro de Miguel Pellicer, el milagro de Calanda. Ángel tiene otra cosa para nosotros. Y también, Iker, en esa Basílica del Pilar pueden ver 2 bombas que no impactaron y que se guardan en una de las capillas. También se le atribuyó ese milagro a la Virgen del Pilar. Porque muchas veces la gente va a los puntos neurálgicos de cada ciudad, la Basílica del Pilar, y bueno, ve lo que ponen los folletos nada más. No, hay más cosas, hay un misterio, hay una tramoya, ¿no? Y yo creo que en la historia del cojo de Calanda, maravillosa y polémica, sigue polemizándose sobre ella, merece mucho la pena. Pero Ángel Briongos, antes de despedirse, nos ha dejado otro recado. El sitio que ahora, vamos a decir, apunta alto en el tema de la investigación puramente parapsicológica. Un hospital, el Hospital Abandonado de Agramonte. Bueno, es un hospital en concreto que es el hospital de tuberculosos que hubo allá en los años 50, los 70 aproximadamente, pero se cerró. Entonces es una bueno, de hecho no viene, si ponéis en el GPS Agramonte no lo vais a encontrar, curiosamente, y existe el pueblo como tal, tiene su ayuntamiento y tiene sus habitantes viviendo allí. Pero en las cercanías del pueblecito, apenas unos kilómetros de allí, nos encontramos con algo muy parecido en Belchite, ¿vale? Pero en un hospital. Hay otros casos en Alicante y en otros puntos de la geografía española y mundial, donde los hospitales, desde luego, con gente o sin gente, siempre van a aparecer allí psicofonías, sucesos extraordinarios, sobre todo por la trágica muerte de estas personas, ¿no? Más aún cuando estamos hablando en una época en la que morían decenas de personas prácticamente, a veces diariamente, ¿no? Entonces es un punto donde te puedes sorprender por la cantidad de psicofonías que puedes sacar allí. Yo diría que este es un lugar, ahora, hoy mismo, hoy día, como el más caliente, digamos, junto a Belchite de la zona de Aragón. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Qué curioso, porque esto que suena sí que es lo Arnalubre, que nos pone Juanma Frasquet. Una sintonía que, por cierto, acompañó a nuestro querido compañero Francisco Contreras el año pasado por todo el camino de Santiago. Le mandamos un abrazo a Fran, porque además hay que decir que sacó digámoslo así, el certificado de peregrino de este programa. Creemos que somos el único programa de radio con certificado de haber hecho el camino de Santiago, ¿no? Ahí estuvo él, y le acompañó siempre esta música que es maravillosa y que para nosotros significa directamente Galicia mágica. Sin duda yo creo que a todos los gallegos que escuchen esto, por ejemplo, cerca de ese lugar maravilloso que es el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, tienen que, bueno, caerse las lágrimas, Carmen, ¿eh? Un gallego de pro, un compañero investigador, que ha hecho, bueno, 2 compañeros, porque son Miguel Pedrero y José Lesta, que la verdad es que están a todo, investigando todo tipo de casos modernos, casos antiguos, y yo creo que nos van a, o Miguel en este caso, nos va a recomendar un sitio que se habla mucho de él, tiene mucha leyenda, pero quizá conocemos bastante menos de lo que creemos. Miguel Pedrero, compañero, buenas madrugadas. Hola, ¿qué tal, Iker? Muy buenas noches. Oye, Finisterre puede ser, fin de la tierra, lugar mítico, queda mucho por descifrar ahí, ¿no, Miguel? Sí, bueno, es que en realidad en Finisterre es donde acababa realmente el Camino de Santiago, un Camino de Santiago que vamos, prácticamente con toda seguridad se puede decir que era, pero muy anterior a lo que es el descubrimiento del supuesto cuerpo del apóstol, ¿no? Sobre el que también habría mucho que hablar. Pero el Camino de Santiago es muy anterior y enlaza directamente con los pueblos celtas y probablemente incluso milenios antes, ¿no? Es un camino, el Camino de las Estrellas, el camino de la Vía Láctea, que llegaba hasta Finisterre, porque era la zona del mundo más occidental, ¿no? Hasta ahí llegaba el Camino de las Estrellas, pero probablemente también tiene mucho que ver con la mitología de los pueblos celtas
incluso, como digo, de pueblos anteriores. Oye, Miguel, vosotros, junto con José Alesta, que estáis siempre investigando mil y una cosas, os volvemos a felicitar por ese libro maravilloso que pudimos descubrir con vosotros, Franco Top Secret, allí en el castillo de Santa Cruz en Oleiros. Miguel, como investigador, vamos a dar una recomendación breve y sencilla para los que estén por ahí veraneando, que puedan acudir. ¿Qué puntos o qué punto o qué lugar recomiendas como interesantísimo para el viajero del milenio? Bueno, pues mira, el primero es el que estamos hablando, Finisterre, ¿no? Donde hay algunos puntos francamente curiosos, ¿no? Por ejemplo, está la iglesia de Finisterre, en donde la tradición habla de que la figura de Cristo que está allí, se puede ver en la iglesia, apareció en el mar en el año 1100 aproximadamente. Otro Cristo en el mar, Carmen, ¿eh? Hay muchísimos Cristos que aparecen repentinamente en los mares, qué curioso. Sí. Además, este Cristo tiene la peculiaridad, también como otros muchos, que le crece el pelo, la barba, le crecen las uñas, incluso cuenta la tradición que de vez en cuando se convierte en hombre de carne y hueso, ¿no? Y luego, bueno, ya tendríamos ahí un punto muy curioso que prácticamente ya está desaparecido en lo que es Finisterre, que sería la antigua ermita de San Guillermo, que está en una montaña desde el que se puede ver el famoso faro del fin del mundo, el faro de Finisterre, ¿no? Realmente allí lo único que queda es lo que llaman a Furna o da Orcabella, que supuestamente sería una meiga que vivió, dice la tradición, hasta los 170 años, y eso, lo único que se puede ver, que es como, bueno, una especie de piedra, una especie de sarcófago, eso que anteriormente estaba en el interior de la ermita de San Guillermo, pues decían que tenía poderes fertilizantes, y allí iban las parejas, incluso dentro de la ermita católica, pues bueno, a yacer allí para conseguir tener descendencia, ¿no? Qué curioso, luego, un procedimiento totalmente ancestral, increíble, y que se mantiene ahí en un lugar, fíjate, que era la puerta del mar tenebroso, no se conocía más allá, es curiosísimo. Sí, bueno, y sobre Finisterre hay cantidad de leyendas, incluso leyendas que nos llegan hasta los caldeos, ¿no? El famoso Arasolis, cuando los caldeos cuenta la tradición que llegan hasta Finisterre siguiendo al sol que adoraba, el su dios sol, y querían saber dónde se ocultaba el sol, ¿no? Y finalmente descubrieron que el sol pues se metía en el mar, ¿no? Y entonces levantaron el famoso Arasolis, del que ya no queda ningún resto, pero que muchas tradiciones hacen alusión a ese Arasolis, ¿no? Y luego tampoco me quería olvidar, porque no muy lejos de Finisterre está otro punto crucial, quizás, aparte de Finisterre, y está, como digo, muy cerquita, a 20 kilómetros, 25 kilómetros, otro lugar impresionante de tradiciones, que es San Andrés de Teixido, ¿no? Que dice la tradición que hay que ir de vivo para no ir de muerto, ¿no? Y este es un lugar absolutamente espectacular, en el que también hay una ermita, en el que, y esto también es habitual en muchas ermitas gallegas, los que se acerquen allí pueden ver los famosos exvotos, ¿no? Los exvotos son partes de cera, como figuras de cera que representan partes del cuerpo y que llevan allí las personas aquejadas de diferentes males para que les curen esas partes del cuerpo, ¿no? Además de la famosa figura de San Andrés de Teixido, y luego toda una tradición de peregrinaje, que también, y este es un camino, el camino que termina en San Andrés de Teixido, que probablemente también tenga mucho que ver con el camino de Finisterre, ¿no? Incluso por el camino, se acercan muchos de los que nos están escuchando allí a San Andrés de Teixido, verán que por el camino, en ese peregrinaje, hay como amontonamientos de piedras, ¿no? Y es que cuenta la tradición que cada peregrino tiene que llevar una piedra y dejarla en estos amontonamientos de piedra, porque se dice que el día del fin del mundo, cuando llegue el fin del mundo, esas piedras hablarán y dirán quién ha sido el peregrino que los ha llevado hasta allí, y eso se salvarán. Los que no han peregrinado hasta San Andrés de Teixido y no han llevado su piedra, su prueba de que han hecho ese peregrinaje, pues finalmente no se salvarán y no irán al cielo. Pues vaya par de apuntes, para tener la libreta, Carmen. Finisterre, ni más ni menos, y San Andrés de Teixido, a quien va de muerto quien no foi de vivo, aunque lo mío no es el gallego, pero creo que ese es el dicho. Miguel Pedrero, compañero, un fuerte abrazo para José Alesta y un abrazo, por supuesto, para ti, y a seguir con esa labor. Tenemos una temporada por delante emocionante. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Iker, a ti y a todo el equipo. No sé qué estarán contando los oyentes a estas alturas, que no se estarán planteando, que estarán sugiriendo, porque hay que tomar nota todo el mundo, ¿eh? Efectivamente, hoy es noche tenemos de cuaderno y de bolígrafo. Sí, hoy vamos a dar una cantidad de ideas que vamos. Tenemos a Guillermo León, nuestro compañero y corresponsal y webmaster en Sevilla, ermita de San Guillermo, Guillermo. Hoy es día de tomar apuntes, ¿eh? Hoy es día de tomar apuntes. Sí, y de estar todos muy atentos, porque se van a salir muchas cosas. Luego nos vas a hablar del Aljarafe sevillano, ¿no? Hablaremos. Estaremos muy atentos en la segunda hora. Vamos con algunos de los mensajes, Iker, que nos llegan a este 7640, palabra clave milenio, como el de José, mi vigilante de parking, nos dice: en mi pueblo, Puebla de Duc,
hay una fuente que se llama Fuente de las Brujas. Ellas echaban pócimas al agua y así hechizaban a la gente. Ah, qué interesante. Luego vamos a hablar de brujas canarias. El castillo templario de Ponferrada, protector de peregrinos, fortaleza aún por descubrir. Se dice que en él se pudo custodiar el Santo Grial. Además estuvimos en ese castillo, ¿verdad? Hombre, y otro objeto que es otro de los iconos de la España mágica. ¿Cuánta gente lo ha buscado? Echemos una cuenta de cuántos buscadores, soñadores han perseguido en Montserrat, en Levante, en tantos sitios, en San Juan de la Peña, en las montañas, el Santo Grial. Si habláis de restos arqueológicos, en Cartagena tenemos uno de los mejores teatros romanos de este país, nos dice Salvador. Cierto. En Limpias, Cantabria, además de su Cristo que llora sangre, hay alguna casona encantada, nos dice Marisa desde Portugalete. Tú lo sabes bien porque lo publicaste en tu primer libro, en Misterios de la Iglesia, Carmen. Aquí es muy raro. Cristo de Palencia, Cristo de Burgos, ahora nos decía Miguel Pedrero, Cristo de Finisterre, todos los que tienen una particularidad tenebrosa. Sí, sobre los que hay muchas leyendas, que dicen que en una parte son milagrosos y otra parte que es más terrible, más tenebrosa, porque son cristos a los que normalmente o están hechos o dicen que están hechos con piel de búfalo, por ejemplo, el de Orense, otros que especialistas dicen que ni siquiera son cristos de madera, sino que pueden ser hasta momias, como el de Palencia. Sí. Pero todos ellos aparecen en el mar en una luz. Sí, en una especie de bola de cristal iluminada, y todos son recogidos por marineros que los llevan a sus correspondientes provincias, y a raíz de que están en tierra comienzan a obrar milagros. Eso es lo que dice la gente. Qué curioso. Bueno, seguimos, 7640, vamos a intentar leer la máxima cantidad de mensajes posibles en tandas para que escuchemos a los amigos comentaristas de Milenio 3, que nos dan ideas maravillosas para una temporada en la que vamos a tener que ir a muchos lugares. Rebeca, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Sí, hablábamos de Galicia y no podemos abandonar esa tierra, comunidad mágica que tanto queremos y también nos acoge siempre, sin dar un apunte. Siempre se nos ha olvidado en los programas allí, fíjate, hay una historia curiosísima sobre Noia, unas estelas, unos sarcófagos, unas inscripciones que siempre han aparecido en todos los libros de España mágica que antes mencionaba. ¿Qué sabemos de ellas? Pues estas estelas Iker se encuentran en el cementerio de la iglesia de Santa María Nova o del Don, que es declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, y en este cementerio, según la leyenda, que fue hecho con tierra de Palestina traída en barcos noieses, allí podemos visitar el crucero donde hay símbolos de los evangelistas y se encuentran las laudas que comentabas. Son piezas de gran valor histórico-artístico y 2 centenares de lápidas. 2 centenares de lápidas, fíjate, pensé que eran mucho menos. Sí, 2 centenares lápidas sepulcrales que se han ido colocando a lo largo de los muros y constituyen el más interesante atractivo del lugar, sin duda. Las más antiguas son las gremiales, que son aquellas que llevan símbolos de los oficios, no tienen ni nombre ni fecha, pero de igual antigüedad también las que representan figuras humanas esquematizadas, que pertenecen a los siglos XIV, del siglo XIV al XVI. También las de marineros, que estas se distinguen porque aparecen grabados por anclas los símbolos de marineros. También sepulturas de hidalgos, que van de la centuria XIV a la XIX, y algunas son de hechura antropoide o con estatuas yacentes. O sea, formas humanas. ¿Sabes que hay mucha gente que intentó descifrar en su tiempo los códigos de esas figuras durante el siglo XIX, creyendo que había una especie de código oculto? Ahora que están de moda los códigos ocultos. Código oculto sería la relación que muchos ven, yo no sé si es una barbaridad o no, pero tú por si acaso lo has apuntado y lo has anotado, entre Noia y una tradición que tiene que ver ni más ni menos con Noé. Toda esa parte de Galicia está llena de tradiciones bíblicas. Es una antiquísima tradición que atribuye el origen legendario de Noia a la nieta de Jafet, el hijo de Noé, que atracó en estas costas después del diluvio. Y esta leyenda también ha dado pie, no se sabe, a estos textos de la historia natural de Plinio, cuando habla de la fortaleza de Noela y describe los pueblos celtas de esta tierra. Es más, el propio escudo de Noia, que se usaba en el siglo XVI, recoge esta leyenda, y los emblemas de este escudo aparecen en el arca de Noé, flotando sobre el mar, y encima de ella una paloma con el rabo del olivo en el pico. Qué curioso, o sea, el propio escudo de este lugar, por el que seguro que hay hoy día veraneantes y que dirán, qué barbaridades, el propio escudo incluye la célebre leyenda. Se parece mucho a una leyenda que existe en Francia, en toda una zona, verdaderamente, donde se dice que desembarcó no Noé, sino María Magdalena, y todavía se habla, y hay ciertas iglesias donde se venera el supuesto cráneo de María Magdalena. Bueno, Galicia está ahí.
lugar mítico donde los haya, pero no se quedan atrás otros que pueden tener menos fama, menos conexión con lo espiritual, con lo tradicional, y que sin embargo, caramba, tenemos que apuntarlos, pero en rojo, como estoy haciendo yo ahora. ¿Quién no ha oído hablar? Bueno, seguramente muchos oyentes de Milenio que están ahora desvelados, que no son habituales, que están quizás mirando al cielo, en terrazas, en sus dormitorios. Y en las playas también. Qué maravilla. Aquí no hay playa, nos vamos a Soria, corazón de la península. Bueno, dicen que hay un lugar que es epicentro, que queda exactamente a una distancia kilométrica a un lado y otro de los puntos más alejados de la península, y que se llama San Bartolomé de Ucero. Todo el mundo dice que es la iglesia templaria más misteriosa de España. Está en un entorno maravilloso, el cañón del río Lobos. Y como siempre hemos oído hablar mucho de ella, pero queremos saber más. Vámonos hasta allí, vámonos con Sebastián Vázquez, San Bartolomé de Ucero. Bueno, es un lugar que está señalado ya desde tiempo inmemorial como un lugar absolutamente mágico y sobre el que hay abundantísima literatura. Quizás su mayor magia y la principal, la más perceptible, es su inmensa belleza. Yo aconsejo al viajero que se sitúe en el pueblo, en Ucero, que no deje de visitar el castillo templario que está en el propio pueblo, que suba, sobre todo se conserva bastante bien la torre del homenaje, y ya vaya desde ahí, verá el cañón, desde el castillo, la entrada del cañón, y ahí, bueno, pues ya caminando 3 kilómetros, pasado lo que es donde se puede dejar el coche más o menos, pues ya se mete uno en vereda hacia la famosa ermita templaria de San Bartolomé de Ucero. Aquí en este lugar, un lugar donde las señas templarias son incuestionables, eso es uno de sus grandes atractivos. Como bien sabes, otros muchos lugares señalados como templarios, pero bueno, pues siempre planea la duda de si lo son o no lo son. Aquí no hay ningún tipo de duda y ahí la magia empieza a envolver desde el nombre hasta las señales que podemos contemplar. Milenio 3, en la SER. Pues como decía antes Carmen, programa Cuaderno de Campo, ¿eh? Los investigadores y corresponsales y amigos de este programa están abriéndonos sus cuadernos y apuntando, y la gente no se queda atrás. Antes de seguir escuchándoles a ellos, a los comentaristas de 7640, hablamos de San Bartolomé de Ucero, hablamos de un nombre que consideran misterioso, San Bartolomé, no sé por qué dice eso Sebastián, vamos a descubrirlo, y nos invita a abrir las puertas y a ver que nos encontramos en un lugar que se abre, creo, pues dentro de muy poquito, creo que el 24 de agosto es la única fecha en la que se puede ver bien esa iglesia por dentro. Así que amigos sorianos, castellanos, que estéis por ahí, muy atentos, porque merece la pena esta especie de anomalía histórica, San Bartolomé de Ucero. Vamos a seguir penetrando en su misterio. Según la tradición, este lugar es un lugar puerta, es un lugar, digamos, de intercambio entre el cielo y la tierra. El viajero que se dirija hacia allí, donde puede ser una fecha señalada el 24 de agosto. ¿Por qué el 24 de agosto? Porque precisamente es la fiesta de San Bartolomé y acaba de entrar el signo de Virgo, ¿no? Porque este signo de Virgo y San Bartolomé tiene mucho que ver. A Bartolomé, todos lo sabemos, se le representa habitualmente con su propia piel colgada de la mano, como si fuera un abrigo, dice la tradición, que fue despellejado vivo. En la Capilla Sixtina, la escena del juicio final, justo debajo de Jesús, se ve a San Bartolomé con un cuchillo en la mano y su piel siempre representada. ¿Qué significa esa piel? Significa un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, esa resurrección mística. Y el signo de Virgo significa ese empiece, pues, el nacimiento, ¿no? De una nueva forma de vida. Y, como decía, frente de la ermita de San Bartolomé, pues está la entrada de una inmensa cueva donde las tradiciones afirman pues que se realizaban ritos iniciáticos. Y en cuanto a fijarse, bueno, pues la famosa estrella de 5 puntas boca abajo, que está marcada allí en el rosetón, entre otras cosas, bueno, pues ya dentro de la ermita, pues la cruz templaria en el suelo, una serie de capiteles curiosos, en fin,
Ahí el viajero tiene oportunidad de ver un montón de cosas, pero sobre todo sentir un lugar marcado, que además geográficamente esto nos lo reveló pues en sus obras Juan García Atienza, pionero en estas lides, que es un lugar que dista, es un lugar situado un poco en el centro de la península, ¿no?, que dista kilométricamente de los dos extremos, de los dos cabos este a oeste. Campanadas en algunos lugares misteriosos como San Bartolomé de Ucero, que a estas horas tienen que ser impactante, la imagen del cañón del río Lobos y esa estructura templaria tan maravillosa como puede ser, por ejemplo, ese castillo de Ponferrada o esa iglesia navarra de Santa María de Unate, las 100 puertas. Hay mucho por descubrir y sobre todo, como comentaba antes Sebastián Vázquez, hay ciertos lugares que son considerados como entornos puerta, donde por algún motivo los antiguos, civilización a civilización, cultura a cultura, fueron enterrando a los muertos o haciendo ciertos ritos, siempre eligiendo unos sitios. Hay quien asegura y piensa que tenían un conocimiento de mapas distintos de los que hoy se manejan, ¿no? Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640. Yo me estoy quedando alucinada y estoy apuntando todo, Siker. En Jerez, por ejemplo, hay un rincón donde se aparece el demonio y concede deseos. Es en el barrio judío, nos dice un amigo. Imagino que será una leyenda, pero es preciosa, ¿eh? Hola, soy Mar de Betanzos. En San Andrés también hay a herba de enamorar y no puedes matar ningún bicho porque se dice que son las almas de los que no fueron. Que eso en el fondo, fíjate tú, dices, bueno, una cosa del campo, no tiene que ver, es pura reencarnación hinduista puesta, ¿no?, en plena Galicia, es alucinante. Asier desde Eibar nos dice, aquí dicen que en el monte Acondia hay búnkers y trincheras de la guerra civil y se oyen voces y disparos. Habrá que hacer un día un programa sobre las instalaciones de las antiguas batallas de la guerra civil. Hace poco yo compré un libro con mapas topográficos de lo que queda en Madrid de la guerra civil y algunas instalaciones dan miedo. Dan miedo porque estuvieron en plena guerra, pero hay quien asegura que en muchos de estos sitios pasan cosas. Habrá que comprobarlo. ¿Conocéis el auto sacramental de las burras de Guiman en Tenerife? Decían que las brujas se transformaban en burras, pueblo mágico. Además precioso. Todo el que vaya hasta Tenerife, que vaya a ver esas pirámides, ¿verdad, Iker? Tenemos muchos amigos en el Parque Etnográfico de Guimar. Les mandamos un abrazo. No hay que olvidarse del topo de la maravillosa Catedral de León, que a cierta hora del día es iluminado por el sol a través de las fantásticas vidrieras, nos dice Jaime. Oye, no me León. digas que nadie ha escrito sobre la Catedral de Salamanca y el astronauta. Por el momento no. Bueno, qué raro. Pero ahora ya que lo dices, seguro que todos nos nombran el astronauta y la rana. Y la rana. El castillo del Papaluna, en Oropesa, se decía que estaba encantado. Soy Cristina, en La Laguna, Tenerife, hay que visitar la casa Ercaro, una antigua familia, hay numerosas apariciones. Los guardas de noche no entran. Hablamos con algunos de ellos hace ya un par de años e informamos de ese asunto conforme estaba ocurriendo. Una supuesta aparición espectral de una niña o de una mujer que hacía el mismo recorrido siempre. Era muy curioso. Nos lo contaba nuestro compañero Héctor Pérez Fajardo y hasta un poquillo asustado porque estaba pasando en esos días. Otra de estas historias de leyenda. En el barranco de Poqueira, situado en la Alpujarra, dicen que se aparece una procesión de pollos de oro. Quien los ve se convierte en uno de ellos, nos dice Ali de Granada. Como una adaptación de la Santa Compaña. Y es que con este sistema, que me parece increíble, me parece alucinante, lo vimos el viernes pasado, lo comprobamos con el asunto de los visitantes de dormitorio y los terrores nocturnos, la cantidad de información que estamos realizando entre todos, comunalmente, me parece digna de tener en cuenta. Oye, por cierto, Extremadura, ¿qué voy a decir yo de Extremadura, no? Bueno. Lugar mágico. ¿Cuántos sitios hay mágicos en Extremadura? ¿Y cuántos sitios hay mágicos repartidos por toda España? Y que con Extremadura tú es que es una zona que conoces muy bien, que te has pateado en muchas ocasiones, una zona muy determinada, por ejemplo, las Urdes, de la que hiciste un libro con todas las tradiciones y todas las historias extrañas que allí se contaban. Un lugar además precioso y que en esta época está una maravilla. Yo no sé si, no vamos a hablar de las Urdes, ni vamos a hablar de los misterios más habituales, pero sí tiene uno que sobrecoge un poco. Creo que tiene que ver con una carretera, es muy poco conocido y creo que está en el cuaderno de campo de un investigador magnífico y un gran compañero y que se ha pateado pues toda esa tierra conociéndola y que nos va a seguir dando noticias muy interesantes sobre ella. Es Gonzalo Pérez Arro. Gonzalo, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, sí, que es un saludo para todos los oyentes y para el equipo de Nos alegra mucho escucharte, Gonzalo, y además sobre todo nos hemos sorprendido cuando hemos conocido que querías proponernos pues otra propuesta realmente curiosa, realmente extraña y yo no sé si un poco sobrecogedora. Bueno, sí, he elegido esta zona, es una zona en torno al río Tajo, en torno al embalse de Valdecañas y a unos vestigios romanos que están al lado justo del puente que
que cruza este río, y desde el que hicimos el año pasado la alerta OVNI del 25 de junio. O sea, que elegiste el lugar por algo, ¿no? Y algo que me parece que tiene que ver con un misterio que tiene también que ver con apariciones y demás historias. Pues sí, esta zona arqueológica son restos rescatados de las aguas del río, porque en ella yace una población que quedó inundada cuando se hizo el embalse, Talavera la Vieja, y estos restos arqueológicos que pertenecen al siglo II después de Cristo, de la antigua Augostóbriga, pues fueron rescatados, y alrededor de ellos pues se habla de muchas cosas, desde luces que surgen de las aguas. Además es una vía de peregrinos, una vía de peregrinación, la carretera de Guadalupe, es Navalmoral-Guadalupe. También hay que recordar que Guadalupe es una de las vírgenes negras de España. Y lugar de poder sin duda alguna, ¿no? Sin duda. Y también decir que junto a estos restos arqueológicos hay otros prehistóricos grabados sobre una piedra que está casi aislada dentro del embalse, y que según los arqueólogos es de difícil interpretación, unos círculos concéntricos que pudieran descifrarse según unos como referencia a los dioses, otros a los astros. Yo me permito la licencia de unir ambos conceptos y podríamos decir que son quizá el mensaje de dioses de los astros, no lo sé. Pero también se ha hablado de extraños animales o gigantescos animales que se han visto. Esta ruta también conducía a una unidad táctica, a la unidad táctica número 2 del ejército, y por tanto pues tiene todo. Hay quien dice también que sobre esa zona hay un extraño silencio en ocasiones, me lo han dicho algunos pastores de la zona. Qué curioso, Gonzalo, esto, un extraño silencio. Muy curioso, porque además esas historias siempre a veces preceden a un avistamiento de lo que sea. Exacto, y es que justo en ese poco de terreno, trozo de terreno que hay entre la carretera de Guadalupe y la que conduce a Valdeúncar, hay un caso muy curioso que se le repitió a una misma persona. Es un conductor de autobuses, Florencio Vialás, que en una ocasión iba a Navalmoral, donde tenía su autobús, iba en su turismo, bajó porque aquí hay una gran bajada hasta llegar al puente que atraviesa el río, y ya vio a la izquierda de él, al noroeste, una luz naranja fuerte que se dirigía hacia él a toda velocidad. Este hombre aceleró el coche al máximo. Justo cuando él llega a un punto en el que gira para irse por la carretera del Valdeúncar que te he dicho antes, este objeto hace esa maniobra. Él no la hizo por la velocidad que llevaba, no le daba tiempo a hacer, era peligroso hacer esa maniobra, y siguió recto, pero el objeto sí la hizo como él lo hacía todos los días. Se repitió años después, este caso fue en abril del 91, esta vez iba con su mujer, y también de madrugada iba a recoger el autobús para hacer una excursión a Navalmoral, y le ocurrió lo mismo, la misma escena. Él baja la cuesta, el objeto que se dirige hacia la carretera por la que él va a circular le persigue y justo gira en el mismo lugar mientras él sigue recto. Es como si este objeto o supiera el itinerario de este hombre, o bien estuviera quizá atrapado en unas coordenadas que desconocemos. Qué curioso, Gonzalo, porque primero el silencio, me parece, es de las poquísimas veces que dialogando con investigadores, como es tu caso, surge este tema. Sí que muchas veces cuando compartimos historias, casos, nos damos cuenta de que los testigos, cuando han visto, por ejemplo, una extraña figura o una cosa que no casa con el entorno, lo que llamamos encuentros cercanos con lo que sea, muchas veces hablan de ese extraño silencio, o de que en esa carretera no se cruzaron con nadie durante horas. Y nos da la impresión de que parece que entran en una especie, como tú decías, Gonzalo, de coordenada distinta, y Extremadura para eso ha sido un lugar, en la cabeza del escalafón, ¿no? En sucesos. Y luego, por otro lado, Gonzalo, la conexión de siempre. Yacimientos, fíjate qué historia nos has contado. Talavera la Vieja, sumida en las aguas de un pantano. ¿Cuántas historias de pantanos y cuántas historias de restos arqueológicos y luces, no? Exactamente. Hay multitud de casos en esta carretera de persecuciones, incluso la de un panadero, un repartidor de pan, que literalmente después de ver un objeto y plantársele delante del parabrisas, lo último que recuerda es que estaba en sentido contrario y kilómetros atrás. Qué curioso. Tuvo un espacio en blanco ahí que no sabemos qué ocurrió. Él tampoco se prestó en su día a una sesión de hipnosis o a otros análisis, y quedó así el caso, pero son desde luego casos de los más fuertes, o el de otro chico que iba con su novia en otra carretera cercana y vieron un objeto tan grande como una población, dice él. Como una población. Qué curioso, las historias, Carmen, que escuchamos de diferentes compañeros, y se pueden trazar perfectos paralelismos. Lo que acaba de contar Gonzalo de un hombre
que ve una luz y acaba su coche vuelto del revés sin recordar nada. Es lo mismo que el caso del comandante Bañuls en Baleares, en Mallorca, con su Ford Fiesta, hace ya 35 años, cuando ven esa bola, se acerca, hay un tiempo perdido y el coche girado en una carretera de único sentido secundaria. Gonzalo Pérez Sarro, que además nos va a dar muchas satisfacciones literarias, estamos seguros de ello, recogiendo y recorriendo esta tierra que tanto quiere y que es una tierra mágica y que también queremos. Gonzalo, un abrazo, amigo. Un abrazo a ti y a todos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 1:48, no lo había dicho, Carmen, estamos en el estudio 2. Por cierto, que hablando de luces errantes, ¿a qué lugar podíamos marcharnos? Porque yo creo que hay uno que lo hemos pateado en varias ocasiones y que vuelve la conexión, amigos. Sí, que alguna vez lo pasamos mal, salimos corriendo detrás de una luz que nos confundió y luego no era la mítica luz del Pardal, que es la que se encuentra en Albacete y de la que vamos a hablar ahora con Fernando Rosillo. Fernando Rosillo, otro magnífico amigo corresponsal de esos que está siempre ojo a visor con todo lo que ocurre en su tierra. Una zona solitaria, con pueblitos donde ocurre algo realmente anómalo. Y dice casi todo el mundo ha visto esa luz que persigue automóviles, esa luz que parece que es capaz de quitar la energía de algunos coches, esa luz que muchos testigos vieron pues cuando no había coches yendo a caballo, y el hijo de ese que iba a caballo lo vio yendo en bici, y el hijo de ese que iba en bici llegó a verlo yendo ya en un coche. Historias alucinantes que hemos recogido durante años, que Fernando Rosillo conoce muy bien, historias que acabaron, por ejemplo, ante las pistolas de los cabos José Olmo y Alarcón, o del sargento, que pude entrevistarlo en su propio domicilio, José Sánchez Acosta, que tuvieron eso casi a rumbo de colisión, se les iba encima, todo en una zona muy concreta. Y cuidado, que esto sí que es misterioso, una zona donde lo que había era un yacimiento arqueológico funerario antiquísimo, de orígenes ibéricos, esa cultura que hacía esas figuras tan extrañas, y volvemos a tener la conexión. Me gustaría saber qué opina la gente en el 7640. ¿Por qué esa conexión entre yacimientos arqueológicos de muertos y esas luces que otros identifican con los objetos volantes no identificados? Bueno, de momento vamos a escuchar a Fernando Rosillo, que quiere comentarnos y quiere apuntarnos en su cuaderno particular, Castilla-La Mancha, Albacete, la magia de esos pueblos donde todo el mundo ha visto la luz. Vi ahí una luz grande, blanca, que estaba pues si estaba del suelo estaría aquello a 15 metros. Pero nada, yo me dio ya de volverme y salí atacando para allá, para la carretera, y al llegar a aquello se colocó a mi lado y vino hasta mi lado hasta allá, hasta la aldea de abajo, pero al lado que venía iluminando los árboles. ¿Y el coche no dejaba andar? El coche las luces se las comió. Y cuando ir a mi lado, sí, adelantarme, colocarse en una era que hay ahí, y entonces ya cuando se ve que ya se quiso ir, salió aquello para arriba, recto, para el cielo. Evidentemente no era Fernando Rosillo, ha sido un lapsus mío porque teníamos antes el testimonio, uno de tantos, elegido casi al azar, José Manuel Sánchez Cabezuelo, uno de tantos testigos de esa zona privilegiada, y como antes escuchábamos a Gonzalo Pérez Sarró, una carretera que desde tiempo inmemorial, desde mucho antes que la gente hablase de luces extrañas y de ovnis en la prensa, los vecinos de esos lugares ya les ponían nombres: luz mala, luz de muerte, candil de difuntos. La interpretación era libre, pero todo el mundo lo conocía. Ahora sí, Fernando Rosillo nos cuenta cuánta gente. Yo creo que, Carmen, es el lugar, el punto de España donde yo al menos, solo comparable a una zona de las Urdes, Extremadura, que se llama Ribera Oveja, me he encontrado testigos. Todo el mundo lo daba como algo propio, algo casi parte del paisaje. El Pardal es un paraje que se localiza en la provincia de Albacete, entre las poblaciones de San Pedro y Casas de Lázaro. Y es una zona muy curiosa porque todos los años, como bien sabéis, recibe un montón de visitantes cuando llega la época de Todos los Santos, que esperan ver la luz. Allí lo curioso es que tú te puedes acercar a cualquier bar de las dos localidades y a cualquier persona que le preguntes, siempre te va a decir que en su familia hay alguien que la ha visto, o han sido testigos ellos mismos, o sus padres, o sus primos. Y es curiosísimo de verdad porque si hablamos de porcentajes, en torno a entre un 60 y un 70% de personas del pueblo afirman haber visto la luz. En Argentina, en las faldas del Cerro Uritorco, a mí me contaban algunos testigos que la luz era como una linterna apagada. ¿Es lo mismo o no que decían en el Albacete?
Sí, lo mismo. Sí, es lo mismo. Además, cuando estuvimos en La Quéjola, que era la finca donde además todos salieron asustados, los pastores que había allí salieron asustados ante esa luz. Y es cierto que a veces nosotros nos confundimos con Venus, que empezó a hacer... Venus es muy fácilmente confundible con objetos volantes no identificados. Y en cierta forma salimos corriendo detrás de esa luz y al poco tiempo nos dimos cuenta de que no era tal luz, ni mucho menos la luz de Pardal. Aunque pocos días antes, justo un día antes de que nosotros fuéramos, había gente que había visto la luz del Pardal, y que no sé si te acuerdas. ¿Y cómo era la luz? Nos la describe Fernando Rosillo. Suele ser una luz de entre 30 y 40 centímetros y suele ir en torno a 1,5 metros elevada del suelo. Se lleva apareciendo cerca de 60 años ya, aunque hay un testimonio de 1914 aproximadamente, 1915, de una muerte. Esa muerte parece ser que narra cómo una persona muere después de ver una luz, y eso hace que muera de miedo. Eso es lo que pone en el expediente médico. Lo que suele ocurrir es que las personas ven una especie de luz anaranjada, en torno, como te digo, entre 30 y 40 centímetros, que se mueve, es curioso, a la misma velocidad que el testigo. Si el testigo va en coche y se pone detrás, va a la velocidad del coche. Si tú disminuyes la velocidad, la luz disminuye la velocidad. Y si tú aceleras, ella acelera, hasta llega un momento donde te pasa. Y luego, como caso curioso, podemos decir que hay una anécdota muy curiosa de una pareja de la Guardia Civil que hace ya unos años pensaban que lo que tenían delante de ellos era un cazador furtivo. Viendo que la luz les venía encima, dieron el alto y, como no paraba la luz, uno de ellos sacó una pistola, hizo un disparo al aire, y su sorpresa fue mayúscula cuando la luz le pasó rozando la cara y no había nada detrás. Con estas músicas que pone Juan Frasquet, yo es que estoy ahora mismo de verdad viendo el Pardal, viendo esa oscuridad que es profunda, que es como un cuadro casi de Goya, esas noches frías, cuando llega el Día de Difuntos, y cuando mucha gente aseguraba que en torno a esas fechas esta luz hacía de las suyas. Tan es así que en la llamada Casa Navarretes, un grupo casi de chabolas de piedra, yo creo que es el único caso de deserción de una comunidad de pastores, como tú decías, Carmen, que se negaron ante, digamos, los propietarios de la zona de la tierra a seguir habitando esas casas porque pasaba algo conforme ocurría este fenómeno lumínico, ¿no? Sea lo que fuere. No nos damos cuenta de que hay gente que está en sitios de los que estamos hablando. Y Manuel, por ejemplo, de Villena, precisamente nos dice que está cerca del Pardal, y que lo que eran unas vacaciones pues muy agradables que se le están haciendo un poco acongojantes. ¿Pero cómo puede decidir eso? ¿Cómo se llama este hombre? Manuel. Pero Manuel, hombre, amigo, si estamos dando la información, que esto no da miedo. Hombre, puede dar miedo si te cuento que en esa carretera que igual ahora estás transitando, donde el gran amigo Fernando Jiménez del Oso hizo una de las mejores presentaciones que yo he visto nunca. Fernando se puso en esa carretera, volvía a la televisión después de muchos años y decía, puede que cualquier noche, quizá esta misma noche, usted se encuentre con la luz del Pardal. Hay un dato más. Muchos testigos decían que si uno va en coche y se le cruza flotando como una hoja muerta la luz del Pardal, antes escuchaba un curioso sonido, el sonido de unas cadenas. En fin, no seamos malos porque hoy es un programa de exploración, pero es así. La luz de Mafasca en Fuerteventura, la luz de Ribera Oveja en Canarias, la luz del Pardal, lo que llaman los expertos luces populares. ¿Es un fenómeno que tiene que ver con las entrañas de la Tierra? ¿Quién sabe? Y también en Almería, por una carretera del pueblo de Serón, se aparece una extraña luz que cambia de color y parece atacar al conductor, nos dice Lucas desde Almería. Qué interesante, la apunto. Me he olvidado de otra en Asturias, la luz de Veneros. Un pueblo entero, 1910, concejo de Caso, también elevó a la autoridad competente su molestia por la visita de eso, una especie de candil que a veces le daba por perseguir a la gente. Siempre a poca altura, no hablamos de fenómenos celestes, hablamos de fenómenos que tienen que ver con el suelo, a veces serpenteando entre los árboles, y a veces, como contaba el testigo Cristino Cuerda, pastor de la zona del Pardal, que llegaban a paralizar a la gente, se sentían paralizados, incluso el ganado, y dejando un surco de tierra a su paso. Nosotros no hablamos de que estos sean visitantes de otro mundo, ni mucho menos, puede ser un fenómeno natural, poco explorado, pero que causa miedo en la gente. Secapo de Zaragoza, en Lanuza, pueblo del Pirineo Ostense, semienterrado en el pantano de Lanuza, se han avistado luces como apariciones por las calles de las ruinas.
Hola, ¿por qué no venís a Torre de Juan Abad en Ciudad Real e investigáis? Hay gran devoción por el cementerio y hay muchas brujas negras y avistamientos ovni. Hola compañeros, soy vigilante. Tiempo atrás estuve en un servicio que dicen que hay un fantasma. Sentí frío, dolor, tristeza y no pude dejar de llorar. Nos vamos hasta Salamanca. Lo del astronauta se puso cuando se realizó la última restauración de esa parte. Misterio ninguno, nos dice un amigo desde Salamanca. No, misterio sí, que pongan un astronauta en una catedral, si te parece poco. No, lo que ocurre es que, por supuesto, es una anomalía de esas que son casi una especie de guiño, ¿no?, de los constructores recordando algunos grandes momentos del siglo XX. Y otro amigo que nos dice que la rana no es tal rana, es un sapo, ya que así se representaba la parte oscura del mal. Eso es lo que tengo entendido. Sí, era un animal desde luego poco querido en la época de la alquimia. Lo consideraban casi algo propio o acompañante de Lucifer, ¿no? Más amigos de Salamanca. Mano Cuervo. Muy cerca de la portada de la Universidad de Salamanca hay un pozo que dicen concede deseos en un pequeño claustro antiguo. Buenas, equipo. En Lanzarote hay un pueblo, Aria, con muchísimas historias de brujas. Hasta el pueblo tiene forma de bruja volando en una escoba, nos dice Saúl desde Lanzarote. Ahora hablaremos de brujas en La Gomera. Pueblos enteros linchando, asesinando a brujas porque creían que hechizaban a su gente. No nos olvidemos de esa gran provincia, Salamanca, zona de la Peña de Francia, del Paso de los Lobos. Extraños pastores sin rostro, famélicos, oscuros, cruzándose en la carretera. Otro de los grandes mitos, realidades. Vamos a seguir en una segunda hora intensa. Vamos a ver la casa de Cervantes, Vélez Málaga, con José Manuel Frías. Vamos a acudir a un preventorio de tuberculosos perdido en los confines de Alicante. Vamos a conocer misterios de las entrañas de Sevilla, que llevan mucho tiempo causando, cierta inquietud. Vamos a conocer la verdad y misterio de las brujas de Zugarramurdi. ¿Algo más? Pues mucho más. Milenio 3, continuamos. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena Ser. Dos y 6, 20,9 grados, estudio 2, nave del misterio, Milenio 3, estamos todos, estáis todos, seguimos explorando la España mágica. Además, soy gratamente sorprendidos, como siempre, pero porque los comentaristas de Milenio 3 en el 7640 están aportando sus puntos de vista y recomendando sus lugares. Yo creo que hoy muchísimos amigos están apuntando posibilidades nuevas. En el fondo es conocer nuestra historia y nuestro misterio. Mucha historia, por ejemplo, en Canarias, por supuesto. Ahí está siempre pendiente nuestro corresponsal y querido amigo José Gregorio González. Como a todos los investigadores, en esta ruta no hemos querido ir a los temas más clásicos, sino nuevos, aunque sean viejos, enigmas, que no son tan conocidos. ¿Tú habías oído hablar alguna vez, Carmen, de la Laguna Grande? No. Pues yo tampoco. José Gregorio González. Bueno, sin duda uno de los lugares mágicos más importantes de Canarias es la Laguna Grande, en la isla de La Gomera. Un enclave singular donde encontramos muchas tradiciones mágicas vinculadas con la creencia en brujas, con la posibilidad de que los seres humanos se puedan transformar en animales o con la observación de fenómenos extraños, y también con indicios que nos hacen pensar en un valor arqueológico que, por supuesto, habría que investigar en mayor profundidad, pero es uno de los lugares más especiales de Canarias en cuanto a los aspectos mágicos y misteriosos. Hablábamos antes de los libros clásicos que han conformado. Yo me siento orgulloso de tenerlos, de difundirlos. Para esto sí que de verdad no vale Internet, vale para otras muchas cosas, sino que se lo digan a Guillermo León. Internet sirve para muchísimas cosas, para difundir un montón de historias, para intercomunicarse, pero hay libros que no tienen precio. Tienen mucho valor, no tienen precio, y merece la pena tenerlos. Hablábamos de esos títulos míticos de Menéndez Pelayo, de Sánchez Dragó. También, por ejemplo, hablando de este personaje, de la bruja como elemento básico en la historia de la España ancestral y tenebrosa, Julio Caro Baroja, claro. Las brujas y su mundo, las brujas vascas. Estamos hablando de autoridades
mundiales, no solo españolas, que, claro, y lo decíamos la semana pasada, hoy las brujas ya no dan miedo a ningún niño. El arquetipo ha cambiado, pero hasta el siglo XIX, y viene entrando el siglo XX, la bruja era la mujer del terror, la que traía la maldad en muchas ocasiones. Hombre, porque hoy las películas y las series van embrujadas, que salen 3 niñas jovencitas que son brujas, pues ya no da miedo a los niños hoy en día, pero en la antigüedad sí que esa figura era la que aterraba, sobre todo a la gente de los campos. No podían salir de noche por esa mítica figura que siempre iba acompañada de un gato negro y muchas veces sobrevolando la zona para encontrarse en los aquelarres con los machos cabríos. Como lo pintó la Goya, como nadie, ¿no? El genial Goya, pintando en su casa, en la Quinta del Sordo, el aquelarre, ¿no? Con el macho cabrío, que es simplemente una masa negra, que da un miedo. Eso sí que da miedo. Y entonces la bruja era un arquetipo que estaba ahí, presente. La gente creía en las brujas, y existían las brujas que vendían sangre, evidentemente. En otros puntos de España eran más curanteriles. Por ejemplo, aquí en La Gomera, en este extremo de esta isla, en la Laguna Grande, llegaron incluso a ser linchadas. Llegaban a ponerse cuchillos en las puertas. Hubo varias brujas muertas, según nos cuentan. Es una historia alucinante. La Canarias brujeril. Está en pleno Parque Nacional de Garajonay, un lugar donde la naturaleza es absolutamente exuberante y quizás por eso precisamente sea cuna de diversidad de fenómenos. El principal, el más recurrente en el tiempo y el que le ha hecho ganar una fama del lugar tocado por lo misterioso, es el de las tradiciones brujeriles que se han centrado en este enclave. En La Gomera es común encontrar pues muchas tradiciones alusivas a este lugar, situándolo como el punto principal en el que se reunían las brujas de toda la isla, por ejemplo, ¿no? O como un lugar en el que las transformaciones de seres humanos en animales pues son frecuentes por acto de magia y por acto de brujería. Es una encrucijada de caminos sobre todo en la antigüedad, para los caminantes de La Gomera, y como tal, como un cruce de caminos, pues también tiene un carácter mágico, un carácter especial, ¿no? Casi todas las historias brujeriles de La Gomera confluyen en este lugar, desde apariciones de brujas que son, digamos que ahuyentadas por los vecinos utilizando cuchillos, utilizando determinados gestos de las manos o determinados ensalmos o oraciones, hasta la observación de los propios aquelarres en este lugar, ¿no? Bueno, pues una de las principales, o uno de los principales ingredientes de este entorno es precisamente toda esa tradición brujeril que es muy rica, además, ¿no? Dicen los gallegos que a ver las ailas. ¿Habrá algún lugar todavía donde se hagan aquelarres? ¿Donde el tiempo eche marcha atrás y ocurre lo que ocurría hace unos siglos? Hay un cuadro también de Goya que es alucinante, que es la adoración del macho cabrío. La gente se fija en eso, en una figura de un macho cabrío que, bueno, se pintó casi de una manera decorativa, porque no es tan terrible como las pinturas negras, pero lo terrible viene cuando uno se fija bien en el cuadro, y estoy seguro que ahora la gente estará buscándolo. Aparecen unas brujas, casi como sombras, Carmen, y llevan unos palos. En los palos aparece algo colgando. ¿Sabes lo que son? Fetos de niños muertos. Así eran los aquelarres, así eran las reuniones de brujas. Así eran. ¿Son? Ya no lo sabemos. Vamos con más mensajes. Hola, soy Eugenia de Bilbao. ¿Qué me decís de la cueva de la Dama de Amboto? Cuando visitas la cueva tienes que dejar una ofrenda para la dama. En Vizcaya, si no me equivoco, y que me corrija. David desde Sevilla nos dice las luces de la muerte, el triángulo de la luz Malpartida, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, ¿sí? También con la inscripción del astronauta Cambroncino. Hombre, pues ¿cómo se llama? David acaba de dar en un SMS, vamos, una serie de informaciones que son años y años de investigación, ¿eh? El astronauta del Casar de Cáceres, una extraña lápida romana funeraria que es terrible, que es lo que hoy vemos como una especie de humanoide, con casco, con botas, con yo vengo de la luz en la inscripción latina, alucinante. En mi pueblo todos los jueves a las 2 de la noche dicen que un carruaje recorre el mismo camino. Fue un hombre que no pudo llegar a casa porque le asesinaron allí, pero no nos dice el pueblo. Pues ahora sí nos lo dice. En Miranda de Ebro, en la iglesia de Santa María, tenemos el féretro de un santo llamado el Chantre, que le crecen las uñas y el pelo, nos dice María. Hombre, lo conocimos allí, ¿verdad? En Miranda, en ese magnífico Otra vez lugar. Manuel, el que estaba cerca del Pardal, que si te queda algún detalle más, porque está parado en la carretera, en el arcén de la carretera, y le da miedo continuar. Sí, que hay un caso, dicen, lo comentaba Fernando Rosillo, de posible ataque de salud a uno de los testigos. Pero bueno, no estamos en 1 de noviembre.
Vamos a marcharnos va a coger a María este oyente al final, esta especie de intercomunicación que estamos teniendo, y igual vuelve a escribirnos y nos dice algo más. Igual nos acaba diciendo que ha visto la luz del Pardal. Sería ya la guinda de este programa. No nos creerían, ¿eh? Dirían eso de que yo soy una especie de Orson Welles malo y hago las cosas así, como recreando la Guerra de los Mundos. Bueno, ahí están las cosas. José Manuel Frías es un compañero que bueno, nos ha dado informaciones de lo más diverso sobre historias de las más alucinantes que yo he escuchado en la temporada pasada, por ejemplo, los iluminados de Tolox, o la investigación maravillosa sobre sacamantecas de Málaga. Por supuesto, con él descubrimos la historia de Cortijo Jurado. Bueno, hay muchos misterios en Málaga, pero creo que él nos trae otro menos conocido, pero digno, como decíamos, de apuntarse en este gran cuaderno de campo que esta noche estamos haciendo entre todos. José Manuel Frías, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, compañeros. Oye, ¿qué nos traes? Que estamos ahí impacientes. Bueno, una historia muy curiosa, ¿no? Tú comentabas hace algunas semanas, muy acertadamente además, que en determinados lugares donde se manifiesta lo insólito, suele haber un elemento en común, a veces, que es un pozo, ¿no? Pues aquí nos encontramos con eso, con un pozo maldito, con un lugar rodeado de leyendas tenebrosas, ¿no? Nos referimos a un edificio que es sede de un organismo oficial de la Junta de Andalucía, conocido como la Casa Cervantes. Está ubicada en Vélez, Málaga, una localidad a 50 kilómetros de la capital malagueña. Fue construida como vivienda noble a comienzos del siglo XVI, y bueno, sobre ella se dice que se hospedó en su interior Miguel de Cervantes en una visita como recaudador de Hacienda, que incluso allí nació también el que fue obispo de Málaga, Fray Alonso de Tomás, supuesto hijo ilegítimo del rey Felipe IV, ¿no? Y bueno, es un edificio bastante antiguo, pero del cual aún se conserva intacta lo que es la fachada exterior, el patio principal y también el pozo, ¿no? Pues bien, hasta aquí la historia oficial, ¿no? Pues resulta que a mediados de los 80 hacen una gran reforma en la casa, la dejan casi irreconocible. A raíz de ahí pues comienzan a incluir diversas oficinas, como una escuela de idiomas, como la Junta de Andalucía que antes comentaba, y para ello tuvieron que retocar algunas cosas, entre ellas el mítico pozo que se refuerza, ¿no? Pues a raíz de esa remodelación comienzan los testimonios de sucesos extraños, sucesos que se manifiestan casi siempre de noche, cuando oscurece, y por eso solo lo han vivido agentes de policía, limpiadoras, que además están totalmente aterradas. Los fenómenos que han vivido estas mujeres se centran principalmente en el patio, en la tercera planta, la planta de nueva remodelación, cuyo pasillo además causa auténtico pavor entre ellas. Fíjate incluso que ellas decidieron cambiar el horario de limpieza porque preferían entrar a las 7 de la mañana a limpiar antes que estar allí después de las 6 de la tarde en pleno invierno, que ya es de noche, ¿no? Además de ellas también hay varios policías, ahora si quiero os comento algunos casos concretos, que han vivido experiencias extrañas, que han escuchado voces en mitad de la noche, ruido de arrastrar pies, golpes como de objetos pesados, pero luego al inspeccionar el lugar no hay absolutamente nada, ¿no? Es tal el miedo que han sentido algunos agentes que incluso han patrullado desde fuera, no se han atrevido a poner un pie en la Casa Cervantes. Pero como te digo, hay algunos casos muy concretos, por ejemplo, el año 1989 hay un agente de policía que realiza su turno de noche en el interior, se encuentra frente a la puerta principal, al otro lado del patio, y bueno, después de hacer su ronda, se sienta a descansar y a leer un poco. En un determinado momento ve que algo pasa por su campo de visión y levanta la vista. Pues en ese momento ve junto al pozo, en mitad de la penumbra, la imagen de un hombre que duró solamente unos pocos segundos, lo suficiente para que él se sobresaltara y llamara rápidamente a un compañero que estaba en la calle. Hacen una ronda por todo el interior, pero no ven a nadie, ¿no? Y el hombre este agente aseguraba que había visto a este señor vestido de negro y que además no tenía rostro, era algo que en ese momento pasó desapercibido, ¿no? Aquella figura espectral, a pesar de que se le veía perfectamente los ropajes, no tenía rostro. 3 días después sucede algo parecido. Hay otro agente de policía, Francisco Ortega, un hombre en principio escéptico, pero que se ha enfrentado a este suceso y además lo dice abiertamente y dando la cara, algo que realmente agradezco. Y bueno, esa noche al llegar para dar el relevo a un compañero, observa el pozo con recelo, porque bueno, había ocurrido 3 días antes aquella extraña visión, y no ve nada raro, está totalmente cerrado. Y bueno, cuando está caminando por el patio se cruza con su compañero y va a acompañarlo a la puerta para despedirlo, ¿no? Pues al pasar de nuevo por el pozo, segundos después, la tapa estaba levantada, totalmente erguida contra la pared, y bueno, fue, como te digo, cuestión de segundos. Aquella fue una noche muy larga para Francisco, te lo aseguro, ¿no? Luego hay otro caso también bastante impresionante, sucede en el año 1994, hay una huelga de la empresa de limpieza de la ciudad, y bueno, en esa disputa con el ayuntamiento, ellos deciden hacer un encierro en la Casa Cervantes, ¿no?
Son al menos 20 hombres que suben a la primera planta, se encierran en una de las habitaciones después de haber cerrado completamente todo el edificio para que no entrara nadie, y a eso de las 2 de la madrugada uno de los trabajadores de la limpieza pues se separa para fumar. Se pone en el pasamanos desde el cual se ve el patio inferior, y al cabo de unos cuantos minutos empieza a escuchar el sonido como de arrastrar unos pies, ¿no? Y entonces casi al instante ve en la zona del pozo una figura que se va perfilando, ¿no? El hombre se asusta, pero se queda allí pendiente a ver quién puede ser aquel señor que ha entrado, y ve cómo la figura se desplaza, él dice que sin pisar el suelo, como si estuviera levitando, de un lugar a otro del patio, y justo al pasar bajo las bombillas de la primera planta, ve esos ropajes antiguos que lleva el hombre, pero igualmente confirma que el rostro no es visible, que no se le ve el rostro. No es que sea como muy transparente o que incluso no le diera bien la luz, es que donde debería de haber un rostro no había absolutamente nada. Al instante la imagen desaparece, llaman a la policía, hacen una ronda por todo el interior del edificio, pero allí no había absolutamente nada. Debemos también de mencionar que a mediados de los 90 ponen una alarma, algo que fue de bastante alivio para los agentes que ya no tenían que pasar allí la noche, y curiosamente la alarma desde entonces hasta hoy día ha saltado numerosas veces en mitad de la noche en lugares donde se ha detectado movimiento y no podía haber nada. Eran habitaciones totalmente cerradas donde no podía entrar, por ejemplo, un pájaro o algún otro animal, ¿no? Incluso un matrimonio que tiene una floristería que da pared con pared con este edificio, no solamente ha sufrido por la noche el sonido de la alarma, sino que ha escuchado voces, golpes, pasos, gritos. Han llamado muchas veces a la policía pensando que podían ser ladrones, pero bueno, cuando han llegado los agentes igualmente no han encontrado nada, ¿no? Y todas estas historias, todos estos testimonios parecen tener relación con un suceso que ocurrió en ese mismo pozo, que si quieres os lo cuento. Oye, José Manuel, lo que estamos escuchando en tu crónica perfectamente detallada es que siempre ocurre algo en esta Andalucía mágica que estamos recorriendo contigo, de alguna manera en este caso, y es reformas o obras de un lugar, no pasa nada, o oficialmente no se conoce qué pase, y en cuanto hay una reforma, y esto ha ocurrido en la mayoría de edificios oficiales con misterio, pues empiezan a surgir todo tipo de fenómenos. ¿Cuál es la historia que crees tú que es matriz de estos fenómenos? Bueno, como habéis visto, todo tiene relación con el pozo y con esa figura de un hombre al que han podido visualizar muchas veces, pero que nunca se le ha podido ver el rostro, siempre estaba con ese rostro oscurecido. Pues bien, hay una historia que además está recogida en las crónicas de la ciudad, posteriormente al suceso, de mediados del siglo XIX, hablamos de hace pues unos 150 años aproximadamente, ¿no? Y que la atestiguan además diversos historiadores y documentalistas. Resulta que un señor solía frecuentar la casa, como digo, a mediados del 19, y bueno, allí dormía algunas veces, se hospedaba, y en cierta ocasión se acerca al pozo para sacar agua, se inclina demasiado y cae, con tan mala suerte de que, bueno, al caer de cabeza por lo estrecho del pozo le fue totalmente imposible darse la vuelta, con lo cual murió ahogado, y cuando sacaron a este señor, un tiempo después, pues tenía el rostro bastante hinchado, ¿no? Entonces lo tienden en el suelo, y para que la gente que pasaba por allí no se asustara ante la imagen tan desagradable de aquel hombre, pues le cubren el rostro con un paño negro, y como te digo, esto lo cuentan las crónicas de la época, y como nadie va a reclamar su cadáver, lo entierran ellos directamente, el mismo ayuntamiento, en el cementerio de Vélez, Málaga, pero lo entierran con el mismo paño puesto sobre el rostro, ¿no? Dándole varias vueltas. O sea, aquel señor fue enterrado con el rostro totalmente oculto por aquel paño negro. Yo creo que además esta historia real y documentada parece corroborarse con esos testimonios posteriores en los cuales aparece ese señor con ropajes antiguos y siempre con el rostro totalmente invisible, cubierto. Madre mía, creo que José Manuel Frías nos ha dejado a todos un poco sin habla. El hombre sin rostro, el pozo, vaya historia alucinante, como todas las que toca nuestro querido compañero José Manuel, que está haciendo una labor envidiable. José Manuel, gracias por poner tu granito de arena, tu nota, tu historia. Casa Cervantes, Vélez, Málaga. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Milenio 3. En la SER. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, muchos de ellos que nos hablan de brujas. Mi padre era de Hoz de Adanero, en Cantabria, y decía que había una bruja, la Cantoya, y vio cómo se convertía en gato y a los hombres les daba de beber sangre. Soy Juan de la Gomera. Mi abuela decía que se reunían las brujas de noche
y los espíritus de esas 13 brujas se sentaban en círculo en 13 piedras diferentes. Hola, en comillas, hay una ermita con tumbas de nobles. Los guías dicen que ocurren cosas extrañas, ruidos y perfumes raros, nos dice Adrián. Hola, os escribo del pueblo del Milagro, las cuevas de Vinromá. De vez en cuando se ven luces y aparecen velas, rosarios y corazones de Jesús, nos dice Jaume. Vinromá, que dio origen a una película, ni más ni menos célebre en el cine español, años 50, Los Juegos Milagro. Saray, desde Villena, en Gran Canaria, hay una presa, la de la Cueva de las Niñas, en la que aparecen vestidas de antiguas, porque una fue asesinada por la otra. Paco, desde Tenerife, que dice que estuvo con nosotros y un montón de gente más en el Pardal hace años, y tiene una foto muy interesante de esa noche, una estela luminosa delante de él. Pues sería un placer verla, ¿no? Sí, damos una dirección. milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, contenidos @ikerjimenez.com o info@ikerjimenez.com. Ahí podéis, y por cierto, vamos a empezar la próxima temporada con una novedad. Queremos que nos contéis vuestros propios casos. Ya iremos informando. Casos personales, hay una dirección postal. Claro que sí, que eres Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Ahora vámonos a Cataluña. En Cataluña, si dijéramos lugar mágico, tendríamos uno oficialmente que eclipsa a todos los demás como lugar de poder, como lugar donde incluso los nazis buscaron el Grial, ni más ni menos. Katia, buenas madrugadas. Buenas noches, buenas Además, madrugadas. tú has estado allí, en Montserrat también. Sí, precioso lugar. Precioso lugar, sobrecogedor, por ejemplo, de noche. ¿Qué información has recogido? ¿Qué cosas hay interesantes que la gente, sin un rápido planeo, tiene que conocer de Montserrat? Bueno, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Internet, si buscas a Montserrat, aparecen 2.640.000 visitas sobre Montserrat. Y ya en la tercera indicación que viene de Google, ya aparece como Montserrat, montaña mágica. O sea, que la importancia de Montserrat... O sea, que es un término que siempre va unido a Montserrat, ¿no? Totalmente. Y incluso muy curioso, en las centrales de reservas, si tú tecleas Barcelona como destino turístico, te recomiendan una serie de lugares para visitar en Barcelona, por supuesto la catedral, el barrio gótico y Montserrat mágico. O sea, que es bastante curioso. Y Montserrat está a 150 kilómetros de Barcelona, es un macizo montañoso que los días 11 de cada mes acoge a centenares de personas desde que en 1977 un compañero de este programa... Bueno, sí, una persona que vio ovnis, ¿no? José Grifol. José Grifol, compañero, exactamente, porque ha sido hemos llamado, más o menos entrevistado. Compañero en las labores informativas, que a veces ha informado de lo que pasaba. Sí. Y que a partir de ahí se montó una romería tremenda. Bueno, pues él todos los 11 de cada mes se reúne allí con quien quiera ir, que a veces es un montón de gente, y van avistamientos, en Google a veces se burlan un poco de esto, ¿no? Dicen avistamientos previa cita. Todo ello viene porque en Manresa, una localidad cercana, en el año 1345 se vio lo que llamaban en catalán misteriosa llum, luz misteriosa. La llum de Manresa, sí. Exactamente, y recuerdan que el 21 de febrero de 1345 una bola ígnea penetró en el interior de la iglesia dejándose ver por numerosos testigos. Fray Bernat Carnicer, el máximo responsable de la diócesis, redactó un escrito en el que vienen todos los datos y desde entonces en Manresa todos los años se celebra esa fiesta, pero como algo además establecido. Una fiesta que origina una luz misteriosa de la que estamos hablando, es curiosísimo. Además hay una infinidad de fenómenos aéreos inusuales que han visto años que viven por allí, y muy curioso que Montserrat, además lo llaman el destino de la revelación final. Dicen que ha sido calificado tradicionalmente como una montaña de propiedades mágicas. Se ha hablado en muchas ocasiones de la conjunción energética de radiaciones telúricas y cósmicas, que también lo relacionan con Esvedra en Ibiza. Dicen que hace como un mapa magnético en el universo. O sea, mapa mágico. Algo parecido, más o menos. Y también ha habido desapariciones de personas. Cierto. Curiosamente, por ejemplo, en 1975 la de San Joan, en Llorba en 1980, en el 85... Dicen que en el 2005 será la próxima, así que estamos en el 2005. Por aquello del 5. 2 meses. Sí, bueno, esperemos que no pase que no. Este año. Además, si buscas también España mágica, lugares de contacto, ese mapa que tú decías de España, pues Montserrat aparece junto con el Cote Doñana, Puig de Campana en Alicante, Les Ciertas Palmas, pero está Montserrat clarísimo como el más que el lugar, sobre todo en clave ovni, también en clave mágico, en clave de misterios de todo tipo. Pero ahora vamos a conocer otro distinto. Bueno, Montserrat sería la clave de Cataluña, el emblema, vamos a llamarlo así, empezando por su Virgen Negra y acabando por personas como Otto Skorzeny, miembros de las SS, que fueron allí preguntando por el Grial, creyendo que se escondía ni más ni menos que en Montserrat. Vaya historia maravillosa que nos contó en su día José Lesta. Pero Miguel Aracil, ese gran amigo, ese fenómeno que ha escrito más de 40 libros sobre la guía de la Cataluña mágica, que ha hecho una gran labor, nos quiere dar, pues eso, el contrapunto. Otra historia, a unos 25 o 50 kilómetros de Barcelona,
hay un parque misterioso completamente desconocido. Vamos a conocerlo. Es un enclave que es todo él misterioso. No voy a decir mágico, voy a decir misterioso, y que nos dio a conocer mi buen amigo y llorado amigo Andreas Faber-Kaiser. Está en la comarca del Maresme de Cataluña, de Barcelona, y se dan allí hay una serie, no de circunstancias, sino de hallazgos, cosas, de objetos tan extraños que lo hacen mágico, no mágico, misterioso. Primero, en un bosque que está a 25 kilómetros de Barcelona te encuentras con un inmenso elefante de roca esculpida. Hasta aquí el misterio es poco. Dices, bueno, un elefante de roca enorme. Al lado hay una cabeza enorme de lo que podría ser un indio maya. Otros dicen un indio o un negro olmeca. La cultura olmeca fue la más antigua de Centroamérica, sobre el 1000 antes de nuestra era. Y detrás de esta cultura olmeca hay un moai. Los moai, lógicamente, los imaginamos siempre en la isla de Pascua. Pero en este caso no está en la isla de Pascua, está a 20 y pico, unos 25 kilómetros de Barcelona. Un moai perfecto. La pregunta sería, este extraño parque, ¿quién lo hizo? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Qué pinta un moai? Pétreo, ¿no? Sí, y un moai en mitad al lado de Barcelona, un moai de la isla de Pascua, una cabeza olmeca. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Tiene una conexión también con lo antiguo, como todo lo que estamos viendo? Nos desvela el enigma de este misterioso parque de Cal Argenter, nuestro compañero Miguel Aracil. La pregunta es, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? ¿Quién lo hizo? Un escultor. ¿Cuándo lo hizo? Hace unos 50 y tantos años. ¿Por qué lo hizo? No se sabe. Hasta aquí dice, bueno, quizás aún caprichoso, aunque nos encontramos con que en aquella época, hace unos 50 años, las paraciencias, ni existían las paraciencias en España, ni existía Iker Jiménez, ni existía Javier Sierra, y Miguel Aracil quizás era muy pequeño. Por lo tanto, el tema misterioso aquí en España no se llevaba. Por lo tanto, se hizo con alguna intención. Pero hasta aquí decimos, bueno, quizás algún caprichoso. Lo ya misterioso es que si por aquel bosque de Carpentier te vas paseando, vas encontrando diferentes figuras, diferentes esculturas que están erosionadas totalmente por el agua de la lluvia y por el viento, como una tortuga, un pájaro, un pez y otras muchas que se tienen miles y miles de años, aparte de un dolmen, que eso ya le daría un carácter mágico al lugar, y una enorme rueda de roca granítica donde algunas personas se meten dentro a hacer yoga o hacer alguna asana o hacer alguna postura esotérica, y eso ya nos indica que a un lugar, un bosque, donde hace miles de años alguna cultura que no sabemos, no tenemos ni idea, porque no tenemos ni idea de quién lo hizo hace miles de años. Después, que hay una serie de construcciones megalíticas, unos 4.000, 5.000 años, y después, además, alguien se dedica a hacer esculturas más o menos que ahora podríamos llamar esotéricas, algo tiene aquel lugar. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Estoy seguro, 2:32, que muchos amigos catalanes de Barcelona están diciendo, bueno, ¿dónde está esto en el Maresme? Bueno, pues ahí está Cal Argenter, ese parque misterioso que nos ha enseñado Miguel Aracil. Por cierto, que ahora vamos a cambiar el tercio, seguimos acumulando mensajes. Había un sitio extraño en Alicante, ¿verdad, Carmen? Un preventorio. El preventorio de Aigües de Bussot, además del Puig Campana, que es muy visitado para la gente que está interesada en el fenómeno ovni. Bueno, que es una pura leyenda, pero vamos. Bueno, también hay muchas leyendas en torno al Puig Campana, pero también hay muchos testigos y mucha gente que dice haber visto luces extrañas desde esa montaña. Aigües de Bussot. Hemos estado allí, es un lugar que, ¿cómo es a la vista? Es peculiar, ¿no? Sí, está bastante... ¿Te lo encuentras en una carretera solitaria? Está bastante apartado, está no muy derruido, aunque algunas de las partes sí que hay que tener cuidado. No se puede entrar porque está completamente vallado y hay que recordar que es una propiedad privada y sin permiso, que los amigos de Milenio 3 no vayan. Desde fuera sí que pueden hacer fotografías, pero hay unas vallas que impiden el paso, sobre todo por el peligro que puede causar para la gente. Dentro hay unas estancias donde aún quedan algunas mesas que eran utilizadas para dar clase los niños, y ahí van sobre todo pues tuberculosos,
Y es un lugar, como tantos otros, de hospicios de niños, que tiene una leyenda, y investigadores que luego han corroborado. Pudimos conocer a Paco Azorín, por supuesto estar con... Bueno, no estuvimos en Alicante con Pedro Amorós, porque Pedro Amorós, por desgracia o por fortuna, estaba, pues bueno, viendo cómo nacía todo este segundo rebrote de Belmez. Pero fíjate lo que ocurrió, Carmen, y escuchadme atentamente, amigos. Esto es el mes de noviembre, final de octubre, principios de noviembre. Estamos haciendo un programa en Alicante, Paraninfo de la Universidad, 1000 personas, y hay un momento en que Gaby Martínez, director de programas de Cadena SER en Alicante, de la Cadena SER en Alicante, hace una prueba y nos damos cuenta de que el preventorio es el misterio por descubrir favorito de los alicantinos. Recordamos, jefe de programas de Radio Alicante, y que también has tenido la curiosidad sana de acercarte a ese sitio del que ahora vamos a hablar, el preventorio de aguas de Busot. Yo hay muchos, porque fíjate que en el auditorio donde estamos, en el Paraninfo, no me digas que no te pica la curiosidad de hacer un experimento de levantar la mano. Sí, hombre. ¿Podemos hacer el experimento de levantar la mano? ¿Cuánta gente? Que no se mienta, y contarlo por la radio. ¿Cuánta gente ha ido al preventorio de aguas de Busot? A ese sitio, a ver, alzad la mano, amigos, sin miedo ninguno, que vamos a hacer una estadística en vivo. Bueno, pues más de la mitad de la gente. Más de la mitad de la gente. Yo diría que casi tres cuartos de este inmenso auditorio, con más o menos 1000 personas. Yo estoy convencido que todos, que son Legión de Milenio, todos han ido y han vuelto sin dejar rastro. No, eso seguro. La gente de Milenio, Convencido. cuando va a los sitios, sin embargo, claro, luego hay otra gente que actúa de una manera vandálica y de una manera tremenda. Por eso el estado, Paco Azorín, tú tantas noches allí, ruinoso, actual, y habría que hacer, antes de empezar a hablar de este tema, habría que hacer una advertencia de mucho cuidado, ¿no? Sí, era una escena curiosa esa en Alicante, con toda la gente alzando la mano, y también cuando llegamos, porque hubo apagón en los pueblecitos de la zona, todo oscuras, íbamos todo el equipo de la SER, y te encuentras en la curva con ese sanatorio, madre mía. Fue una pena no contar esa tarde-noche mítica, porque hubiéramos disfrutado enormemente con nuestro querido amigo Pedro Amorós. Pedro, buenas madrugadas. Hola, muy buenas. Pedro, qué pena que no estuvimos contigo en un sitio que conoces, yo creo que casi como las caras de Belmez o como la palma de tu mano, es decir, lo mismo, ¿no? Pues la verdad es que sí, mira, a mí me hubiera encantado que hubiéramos estado allí todos juntos y... Pues, lo haremos, lo conseguiremos. Eso espero. Pedro, que nos encanta escucharte de nuevo, imbuido siempre en 1000 investigaciones, y has elegido esta ficha, esta breve recomendación para nuestros amigos que ahora mismo te están escuchando. ¿Por qué, Pedro? ¿Por el pasado del lugar o por lo que habéis podido comprobar vosotros? Bueno, precisamente el balneario de aguas de Busot, este famosísimo preventorio, ya había sido objeto de leyendas desde hace muchísimos años, de apariciones, de voces y demás, de gritos. Pero claro, no hay nada mejor que encontrárselo uno mismo. Y la leyenda que corre por aquellos lugares, cuenta como una especie de fantasma, una especie de imagen evanescente, flota en un lugar, concretamente en un enorme espejo que había en la subida de esas dos escaleras dentro del inmueble. Concretamente decían que cuando alguien daba la espalda a ese espejo se podían escuchar gritos de niños, no sé, como manifestando una llamada de atención, y luego cuando se daba la vuelta en el espejo veía una especie de mujer que reía y que lloraba al mismo tiempo. Algunos creían que si lloraba es que se avecinaba algún mal, pero que si reía se avecinaba pues alguna cosa satisfactoria, algún bien, ¿no? Realmente esa era la historia y bueno, pues yo un día estaba en el estudio de mi casa tranquilamente y de repente, bueno, pues me llamó al timbre una de las personas que habían estado trabajando en la obra de hacer mi casa, ¿no? Uno de los constructores. Y fue increíble porque el muchacho no tenía ni voz prácticamente, nada más que hacía que repetirme una y otra vez: Pedro, la he visto, Pedro, la he visto, Pedro, la he visto. Hasta que pude hacer que me contase la historia y que realmente me hiciese partícipe de aquel momento y aquella sensación. Sobre todo cuando salí fuera de la calle y vi a su novia, que parece ser que habían ido allí a estar un rato solos y demás, ¿no? Y se habían encontrado con aquello que decían que era el fantasma del balneario de aguas de Busot. Una imagen, una mujer que flotaba en el ambiente y que se les alejó sin decir nada, sin hacer absolutamente nada. Ellos fueron testigos y a mí me hicieron partícipe, así que bueno, pues lo anoté dentro de mi cuaderno de campo y empecé a investigarlo.
al poco tiempo recibí la visita de dos periodistas, un redactor y un reportero del diario ABC, y para realizar un documental, un reportaje sobre las historias de los fantasmas en la provincia de Alicante, y pasándonos un poco por aquellos lugares tales como la biblioteca de Elche, como la Calahorra, la iglesia de San José y otros lugares, pues evidentemente fuimos hasta concretamente el balneario de Aguas. Y allí concretamente pues Gonzalo Cruz preparó sus cámaras, preparó sus cuerpos y su trípode, y que es este reportero gráfico, ¿no? Y empezamos a hacer fotos, y en una de las fotos, Iker y Carmen, en una de las fotos apareció algo muy raro. Una foto que yo de verdad, cuando la vi por primera vez, la vimos en el ordenador después de haberla sacado allí en vivo. Gonzalo, este reportero gráfico, que había sido un tío que había estado en la guerra, había sido un reportero de guerra y que había estado muy curado de espanto, se llevó las manos a la cabeza diciendo ¿qué es eso? Cuando Alfredo Guijarro Levler del grupo IMG Difusión analizó esta foto, que es un analista digital, él hizo una especie de reconstrucción de lo que podría ser, y cuando la fotografía se hace visible es increíble ver la figura de una especie de monje con un niño en brazos frente precisamente al redactor que nos acompañaba, ¿no? Esta es la leyenda y este es el aporte que yo, pues tuve personalmente en primera persona. Solamente en 2 ocasiones en mi vida he obtenido fotos extrañas, 2 o 3, pero vamos, concretamente 2 he obtenido fotos extrañas, y esta es una de ellas, ¿no? A mí me sorprende mucho. Pues estupenda crónica, Pedro. El estudio 2 ha bajado de temperatura, solo te puedo decir eso, porque cada uno está dejando su firma muy personal, y en este caso lo sabemos además, que ahí se quedó algo del misterio que seguramente ha hecho que Pedro Amorós siga con tanta fuerza como siempre, investigando, sabiendo, por ejemplo, pues qué explicación hay detrás de todo esto, qué explicación, qué era ese monje, tenía que ver con la historia. Quizá lo descubramos en esta próxima temporada, pues emitiendo desde allí, quién sabe. Pedro, un abrazo, sabes, con todo el cariño del mundo de todo este equipo, y seguro además que habrá sorpresas de muchos misterios, y sabes que estos son tus micrófonos. Un abrazo, amigo. Gracias, amigo, y muy buenas noches a todos. El preventorio, otro clásico, y es un gusto escuchar a Pedro, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ya sabéis, absolutamente liado con el asunto de Belmez, investigando, pronto novedades, y claro, hablando de su tierra, del lugar que merece la pena ser visitado, pero como decía Carmen Porter antes, con mucha precaución, por favor, que los oyentes de Milenio siempre tenemos que dejar el buen nombre del programa, de nosotros mismos, cada uno de nosotros, sin hacer ningún destrozo, porque a veces hablamos de un sitio y desgraciadamente la gente se cree, no sé, que se van a aparecer los espectros. Sí, mira, ha habido hace poco unos vándalos que se han dedicado a pintar la Torre de Ochate, por ejemplo. Bueno. Luego hay un grupo que es el que se dedica a limpiar con Julio la basura que dejan pues esa gentuza, porque no tienen otro nombre. Sí, menos mal, fíjate, buenas iniciativas pues para limpiar sitios que han sido deteriorados. En los acantilados del Faro de Santander se escuchan psicofonías de la gente arrojada al vacío en la guerra civil. Eran camiones llenos de gente, nos dice Saúl desde Santander. Estuve en Nogueruela, Teruel, y hay una casa con una ermita donde pasan y se escuchan cosas. La gente del pueblo le tiene terror. En el pantano de Cazalegas, un pueblo cercano a Talavera de la Reina, se aparecen unas luces sobre él. Un saludo desde Fuenlabrada, nos dice otro amigo. Conozco bien la Peña de Francia y la única leyenda que conozco es la del niño que se cayó de la peña y no se mató, en un desnivel de más de 200 metros. Uy, pues hay muchas más, sobre todo de paseantes que se cruzan en el camino, muchísimas. O del pueblo fantasma de Cavaloria, completamente abandonado. En Paradinas de San Juan, Salamanca, dicen que hay un pozo en una ermita que su agua cura la viruela. Cerca de mi pueblo hay un monte que dicen está maldito, lo llaman el monte de los 7 demonios, y que todo el que se adentra le pasan cosas cuando está subiendo hacia él. Estamos descubriendo un montón de cosas de la España mágica gracias a los comentaristas de Milenio 3, que están ejerciendo hoy también, por supuesto, de corresponsales con el 7640. Miguel de Almería dice que hemos dicho lo de un amigo, a través del 7640 decía lo de la rana o el sapo que daba mala suerte, que se identificaba con lo maléfico, y dice que hace unos días le entra una rana en su patio donde la balsa más cercana está a unos 20 kilómetros, que si la mata, por Dios no, que no la mate, que la coja, pobre y Batracio, si puede
que lleve a esa ranilla a la balsa, que no, además no le va a pasar nada malo. Dice si le va a pasar algo malo, porque como son maléficas, no le va a pasar nada. Nosotros encontramos hace poco una salamanquesa en casa, ¿verdad? Sí. Y la cuidamos ahí un rato y no quería comer, ni beber, ni nada, la dejamos en libertad. A ver si ahora todos los oyentes de Milenio vamos a empezar a recibir extrañas visitas de batracios, ¿no? Bueno, mientras sean animales. Sería un detalle. Por cierto, vámonos ahora, estamos recorriendo toda España. Vámonos ahora rápidamente a lo que se llamó triángulo magnético, triángulo mágico, triángulo de las luces, el Aljarafe. Todo un clásico, una historia llena de, bueno, el lugar caliente, el lugar donde más investigaciones OVNI incluso hizo el ejército en su día. Tema OVNI, tema luces que persiguen a personas. Un paraje hoy mucho más habitado que hace 30 años. Hace 30 años exactamente, el 20 de marzo de 1974, ocurre uno de los casos clásicos de la ufología española, que motiva una investigación oficial del Ejército del Aire. Un conductor en un Dian 6, que ya es mítico para todos los que amamos el misterio, se encuentra con una especie de hangar que parece accidentado, una especie de aeronave en forma fusiforme, quemando el campo, cerca de la carretera que conduce a Castillo de las Guardas desde dirección Aznalcóllar. Es la mañana, está completamente solo. Es más, tiene tanto miedo que él se baja y comprueba que aquello no es ningún avión, ningún aparato convencional. De repente, de la boca de ese aparato, de la ranura, surge un disco volante que empieza a perseguirle. Esto acaba con histeria colectiva, con un pánico tremendo por parte del testigo, con gritos, con alaridos. Estaban las huellas del Dian 6 en algunas curvas, de la velocidad que había adquirido huyendo de ese objeto, pleno día, y el ejército hizo un informe. Lo que es sorprendente, y es una sorpresa que yo tenía para Guillermo León, es escuchar este documento. Es Fernando Jiménez del Oso entrevistando en el lugar de los hechos a Adrián Sánchez, testigo mítico, comentándonos cómo quedó aquel coche. Ese coche que tantos amantes del misterio hemos visto en fotografías, en croquis, que fue perseguido durante 11 kilómetros por un supuesto objeto volante no identificado, que motivó la portada de ABC o el inicio del informativo del telediario de las 3 de la tarde del día siguiente, junto con otros casos. Bueno, pues esta es la voz de Adrián Sánchez. Aquí está en el lugar de los hechos y le está preguntando Fernando Jiménez del Oso y está respondiendo qué ha pasado con su mítico Dian 6. ¿Qué fue lo que pasó con el coche? Bueno, el coche dijeron que había estado sometido a un campo magnético muy grande. El coche estaba imantado, desde luego. Eso lo comprobé yo y muchísima gente allí en mi calle y muchos amigos y mucha gente que vinieron a ver el coche así aficionados a estas cosas de ufología. El coche se le tiraba un manojo de llave y se quedaba totalmente, o sea, se quedaban en la puerta, ¿no? O sea, no en el capó, en la puerta, en una zona vertical, ¿no? La brújula, hasta que llevaba yo una brújula, que me gustaba la cacería, y la brújula se volvió loca, perdía, la brújula marcaba cualquier cosa, un perro que pasara lo marcaba. Eran las palabras de Adrián Sánchez, caso mítico, ¿verdad, Guillermo? Caso mítico y que me recuerda también, bueno, hay muchos casos que podríamos destacar, ¿no? Pero yo creo que sobre todo este de la persecución, ¿no? Por excelencia, ¿no? Digamos. Fíjate, 20 de marzo 74, pasaron muchas cosas, pero en el Aljarafe sevillano, que es la zona que tú has elegido y conoces bien y que hemos pateado juntos, siguen pasando cosas. ¿Ha habido avistamientos después de estos clásicos de 30 años? ¿Sigue habiendo actividad? Aunque estamos hablando de un clásico que ya cumple 30 años, siguen ocurriendo. Lo único que ocurre es que quizás no pasen tanto a la luz o a los medios de comunicación como antes, ¿no? Quizás porque el silencio es bastante grande y es muy difícil hoy día arrancar un testimonio. Hay mucho miedo al ridículo, sobre todo por viendo los ejemplos que hay en determinados programas y demás, ¿no? Pero has encontrado casos de todas formas recientes. Sí, en concreto el verano pasado sí pude acceder a un caso que tiene lugar en mediados de la década de los 90, prácticamente bastante reciente, y que tiene lugar en este mismo sitio, entre el pueblo de Gerena y Olivares. Hablamos siempre de una zona muy concreta donde ocurren todos los casos. Hablamos de lo que tú has comentado, el triángulo magnético que se compone del pueblo de Gerena, Olivares y Aznalcóllar, y bueno, y después una serie de pueblos que lo rodean, ¿no? Y bueno, en esta carretera entre Gerena y Olivares nos encontramos un caso un poco bastante aterrador, ¿no? Porque se trata de un caso de avistamiento al borde de la carretera de un extraño, bueno, el testigo lo describía, que tenemos que decirlo, que es un cargo público, no vamos a dar muchos detalles, por lo tanto el testimonio es bastante fiable, y hablaba de como una atracción de feria. Ante la curiosidad, bueno, él se baja
del vehículo, se dirige hacia él, que él todavía cree que, bueno, pueden ser unos tractores o alguien que esté trabajando en el campo. Estamos hablando de las 1:30 de la mañana, pero él ve una serie de niños, él lo interpreta como una serie de niños con una especie de candiles por el campo, y él, pues, bueno, cree que pueden ser cualquier conocido del pueblo que esté a esa hora pues haciendo algún tipo de cacería. La curiosidad lo hace que, bueno, que salga corriendo tras ellos. ¿Y cuál es su sorpresa? De que cuando llega uno de estos supuestos niños, comprueba de que, bueno, se trata de un seres bajitos, y esa extraña luz pues le sale del pecho. Él sale, lógicamente aterrado, sale en dirección hacia el vehículo, y cuando llega a su casa, comprueba que su familia, pues bueno, lo esperan bastante alterado, y él pregunta que por qué. La razón es que, bueno, él comprueba además que estuvo en ese sitio a las 1:30 de la mañana, y cuando llega a su casa, que creo que hay unos 4 kilómetros, son las 5:30 de la mañana, hay 4 horas que, bueno, él todavía no sabe qué es lo que ocurrió. Y casos de este tipo, Carmen, se han repetido a lo largo de toda la geografía española, personas que han perdido la noción del tiempo. Antes escuchábamos la historia del pardal, y personas que han llegado a sus casas con un desfase de tiempo y creyendo que es otra hora, totalmente. Exactamente. Bueno, y no olvidemos también esta zona, ya que hoy se ha hablado mucho de luces en los cielos, y bueno, Gonzalo en Extremadura o Miguel en Cataluña. Tenemos que destacar que, bueno, que la zona es muy prolífica en yacimientos arqueológicos y construcciones megalíticas. También hay, por ejemplo, concreto en el pueblo de Valencina encontramos hasta 3 dólmenes, uno de ellos bastante grande, que es el de Matarruilla, que, bueno, que se le atribuye una fecha entre el 1500 y 2500 a.C., y además uno de los más enormes. Justamente muy cerca por allí es curioso ver, pues, distintas ermitas repartidas por el sitio. Y lógicamente también te encuentras testimonios de luces actuales, pues, que podemos interpretar como avistamientos ovni. O sea, de nuevo la misma conjunción: arqueología, yacimientos religiosos, exacto, funerarios y luces. Vamos a ir enseguida, preparamos incluso la conexión con nuestro último compañero hoy, y anuncio que el domingo estarán Joaquín Abenza, Mariano Fernández Urresti, hablábamos antes de Francisco Contreras, de Joseba Urraca, de Luis Bausa. Seguimos el viaje, pero esa conjunción continúa. Vamos a viajar al País Vasco. Incluso hay un detalle: en tiempos en el Museo Arqueológico de Sevilla había un pequeño grabado de un ser con forma antropomorfa que, bueno, se ubicaba en este tipo de dólmenes, y que, bueno, coincide a lo largo de los siglos y del tiempo con esas extrañas figuras que se siguen viendo en las carreteras de la comarca. Y no olvidemos tampoco el 20 de marzo del 74, luces que atacan. Sabes que allí, tú lo conoces de primera mano, se encuentra el primer acta levantada por un juez de ataque de una extraña luz a un vecino de Benacazón. De Benacazón, el caso de Miguel Fernández Carrasco. Todo en un mismo entorno. Y como nos ha contado Guillermo León, nuestro corresponsal en Andalucía, en Sevilla, la misma extraña, digámoslo así, la misma extraña fórmula. Si quieres te cuento lo último, que me he acordado que el programa de José de Lesta que tratasteis sobre el enigma nazi, él comentó que había en España 2 ubicaciones de antenas, una en Arneiro y otra en Sevilla. Cierto. Días después nos pusimos en contacto y me pasó esas coordenadas, y ante el asombro de los dos, porque nos quedamos helados, coinciden las coordenadas con el corazón del triángulo magnético. Lo que buscaban, desde luego, los nazis en aquella época no lo sabemos, pero algún misterio habrá, algún sitio José de poder. Lesta nos habló, curiosísimo, de 2 tipos de instalaciones nazis desde la época años 40, Arneiro, Lugo, y pleno corazón de este lugar. Ya es misterioso, ya es curioso. Gracias, Guillermo. Milenio 3 en la SER. Esta música nos transporta directamente a una zona mítica, legendaria. Hablábamos antes de Julio Baroja, Las Brujas y su mundo, Zugarramurdi, País Vasco y Navarra, unidas por una tradición ancestral. Ahí tenemos un compañero, que es Enrique Chazarra, todos le conocéis, tantas correrías por Ochate, pero ahora quiere hablarnos también de otro punto. Enrique, buenas madrugadas, amigo. ¿Qué tal, Iker? Buenas madrugadas. Oye, por cierto, ¿alguna novedad en torno a Ochate? Eso ante todo, por si acaso, ¿no? Porque siempre hay novedades que contar. Sí, no, la verdad es que, tal y como comentamos en el último programa que hicimos sobre Ochate, seguimos inmersos en investigaciones, sobre todo históricas, y junto con el Foro Amigos de Ochate estamos descubriendo bastantes curiosidades a nivel histórico
que en breve yo creo que desvelaremos, más que nada porque hay un proyecto de poder hacer un libro y divulgar de alguna manera todos estos descubrimientos que de alguna manera van a romper con todo lo digamos expuesto hasta ahora, ¿no? Divulgado sobre Ochate. Oye, pues nos quedamos expectantes ante esa noticia maravillosa. Por cierto, habías elegido un punto en tu cuaderno personal, Enrique, que te había llamado la atención, has escrito sobre ello además. Es un sitio curioso, lleno de leyenda, pero que no sé si podíamos esbozar, al menos para recomendar algún punto clave. Zugarramurdi. Efectivamente, yo creo que Zugarramurdi es un centro, sobre todo hablando del tema de la brujería vasca, neurálgico. Es uno de los grandes centros de brujería vasca, incluso me atrevería a decir a nivel europeo. Incluso lo podemos comparar con el caso famoso de Salens, ¿no? De las brujas de Salens. Lo que pasa es que la idea popular que la gente tiene sobre Zugarramurdi es que allí se celebraban aquelarres, las brujas danzaban en torno a hogueras invocando al diablo, y si investigamos un poco el tema de Zugarramurdi nos encontramos con que lo que realmente pasó allí a nivel histórico queda muy lejos de toda esta realidad. Realmente allí lo que ocurrió es que debido a una serie de rencillas entre vecinos se acusaban de una serie de actos de brujería, se metió por medio de la Inquisición y al final lo que ocurrió es, pues digamos, un tribunal inquisitorial que acusaron a 31 personas de brujería, quemaron a 11 personas en la hoguera en un tribunal de la Inquisición en Logroño, cuando realmente se les acusaban de cosas que no tenían nada que ver con lo que ahí ocurrió en realidad. Y si indagamos, como te digo, en los archivos de Zugarramurdi, nos encontramos con que lo que realmente ocurrió pues eran una serie de rencillas, de disparidades entre vecinos que nada tenían que ver con las acusaciones que la Inquisición hacía a estos vecinos. Oye, Enrique, si vamos a Zugarramurdi hoy en día, siglo XXI, vamos para allí, ¿qué merece la pena ver? Pues mira, te cuento, hay una novedad en Zugarramurdi, que actualmente se está construyendo lo que es un museo de la brujería vasca, un museo que hacia junio-julio del año que viene, según las palabras del alcalde, tiene intención de abrir un museo de la brujería vasca y sobre todo de la historia y de la leyenda de Zugarramurdi. Lo que actualmente podemos ver allí en Zugarramurdi, pues lógicamente son las famosas cuevas donde se supone se hacían estos aquelarres que la Inquisición acusaba a los vecinos de Zugarramurdi, donde se celebraban. Y bueno, podemos encontrar un entorno natural fantástico, porque Zugarramurdi está enclavado en el Valle del Baztán, en pleno corazón de Navarra, colindando con el país vasco-francés, y de alguna manera es un entorno natural fantástico que, hombre, lógicamente ayuda bastante a la creencia del tema de la brujería. Qué interesante y qué bien hecha esta crónica, Enrique, porque nos has dejado todas las ganas de conocer ese lugar y de pasear por él. Museo de la Brujería Vasca, nos parece muy interesante y ojalá, Enrique, podamos estar allí juntos y hacer un programa, bueno, pues emitiendo y contando verdad y misterio de este lugar cuyo nombre ya para siempre significa brujería. Un abrazo, compañero, muy fuerte. Nada, un abrazo a vosotros, gracias. Como digo, Carmen, un montón de compañeros, de historias, de crónicas, de conexiones, se quedan para el domingo a las 10, porque esta ruta por España, esta vuelta a España, es imposible hacerla hoy. Hemos ido muy rápido para que tengáis una amplia conexión. Pero qué bonito de todas formas es, uno lo piensa, tener tantos amigos y tantos puntos. Es importante. Además que no se pueden perder porque es el último domingo que estamos a las 10 de la noche. Sí, es verdad. Y bueno, hemos dejado, va a haber programas muy bonitos y muy especiales las siguientes semanas, porque bueno, van a pasar muchas cosas y ya en septiembre nueva temporada, con un montón de novedades y con más ilusión que nunca. Y bueno, ya iremos contando. Vamos con los últimos mensajes que nos llegan al 7640. Toshe y Mamu desde Albacete. Lo verdaderamente raro es que tras someterse el DIAN a ese campo magnético funcionase. El alternador es electroimán, se habría roto. Oye, Guillermo, hay que preparar un dossier especial, Casos Mágicos de Sevilla. Creo que sí, que hay que prepararlo, pero... Para ikerjiménez.com, Guillermo León. Mágicos y verdaderos en Sevilla. Sí. Hola, soy Ana. Que entre una salamandra en tu casa es buen augurio. ¿Ah, sí? Un beso para el cielo, para Fernando Jiménez del Oso y también para vosotros. Y un abrazo para él, claro que sí. Mira qué curioso. Vivo en Parla, en Madrid, y en la ermita hay una fuente o pozo que decían que hacía hablar a los mudos. Y ahí viene el nombre de nuestro pueblo. Parla. En Trasmoz, a la vera del Moncayo, nunca sueltan a los perros para que los gatos campen a sus anchas. Pueblo brujeril por antonomasia. En Aragón, J nos dice: soy enfermero, estoy escribiendo todas mis vivencias de noche. Lo de la Clínica de la Luz impresiona. Yo me he ido de allí por el miedo que pasaba. Pues mira, un pequeño relato de esos nos podría escribir para una cosa que vamos a hacer en la siguiente temporada. Sí, no desvelamos mucho, pero queremos conocer los casos en primera persona. Si queréis verlos recreados por el equipo de producción de la cadena SER, puede ser impactante. En Cinas de Arriba, Salamanca, aparecieron unas luces sobre un tractor que les perseguían cuando venían del parto de una vaca, siendo vistas las luces desde el pueblo.
Juan Fran de Alicante, tan misterioso es el Preventori como la curva que hay enfrente por tantos accidentes mortales que ha habido. Carretera maldita. Mucho cuidado en las carreteras. Hemos hecho una propuesta, la España mágica. Seguimos el domingo. Gracias por acompañarnos. Milenio 3, un abrazo.